Vamos a lo que nos convoca el día de hoy. El día de hoy estamos acá para hablar de Perú, para hablar de lo que es el conflicto armado interno en Perú. Ese es el tema que nos convoca. Bien, no sé cuánto va a durar este video, quiero hacer esta aclaración, vamos a hacerlo ahora. No tengo pastillas de menta, así que la voz me va a durar lo que me tenga que durar. Y si no, bueno, mucha mala suerte. No se puede todo en la vida. Lo que he perdido y me di cuenta ahora es el chat. No veo su chat. Ah, acá veo su chat. Así que lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy es explicar el conflicto armado más sangriento de la historia de Perú, que es además particularmente reciente y que ha dejado marcas y huellas tan profundas que atraviesan a la sociedad peruana hasta el día de hoy. Pero bien, vamos a ponernos en contexto, ¿sí? Lo que estamos viendo en esta imagen es una foto que presenta a combatientes del movimiento revolucionario Tupac Amaru, una organización guerrillera de carácter marxista-leninista guevarista, inspirada en el modelo de la Revolución Cubana y que estuvo activa en Perú básicamente, si queremos, desde 1982 hasta el año 2000, así generosamente. Y si queremos, el momento de auge fue hasta 1997. El movimiento revolucionario Tupac Amaru es una de las dos grandes organizaciones armadas, de los dos grandes movimientos izquierdistas guerrilleros que iniciaron el conflicto armado en Perú. Pero no es el movimiento revolucionario Tupac Amaru la más importante. Para aquellos que ya han visto el video con el que adelantamos este tema el año pasado, hay otra organización cuyo peso, cuya violencia, su grado de convencimiento ideológico y brutalidad la convierte en un elemento que no puede compararse con ningún otro en la historia, no solo de Perú, sino de América Latina. Estamos hablando de Sendero Luminoso. En realidad, el Partido Comunista de Perú, en su rama Sendero Luminoso. Sendero Luminoso fue la organización guerrillera, si queremos, más brutal de la historia de América Latina. Estoy pensando, sí, es la más brutal de la historia de América Latina. Y acá tenemos al máximo representante de este movimiento, que es el señor Abimael Guzmán, también conocido como el camarada o el presidente Gonzalo. Sendero Luminoso inició propiamente el conflicto armado en Perú y lo llevó a tal nivel de violencia que es una organización cuyos actos son perfectamente clasificables como terrorismo sin caer en una ideologización del problema. Los métodos utilizados por Sendero Luminoso incluyeron torturas, masacres, esclavitud, todo tipo de compulsiones políticas para dominar la región. Acá me están diciendo, profesor, no dé información falsa, el Partido Comunista de Perú no es el Sendero. Ojo, hubo diversas expresiones del Partido Comunista de Perú, por eso dije la rama Sendero Luminoso. Hubo un sector que se desprendió del Partido Comunista de Perú, que originalmente fundó Bandera Roja, que era el sector maoísta, y después de Bandera Roja se desprendió otro sector, que es Sendero Luminoso. Esto no va a ser ahondado el día de hoy en este video, porque ya hay un video que se llama Sendero Luminoso, en el que se profundiza esa cuestión. Pero bien, Sendero Luminoso representa, según Escárzaga, uno de los movimientos más desarrollados de lucha campesina y de intento de contrahegemonía en lo que es América Latina, con la particularidad de que desarrolló un grado de violencia que rompe cualquier límite y convención humana. Podemos decir que el origen del conflicto armado o el puntapié inicial del conflicto armado está en lo que es el fin de lo que fue la dictadura de Morales Bermúdez,
Podríamos decir que Morales Bermúdez es una suerte de Videla de Perú. Ya ahora vamos a ver por qué, aunque suene simplificado. Pero es el representante de lo que es las dictaduras del modelo del Plan Cóndor, que finaliza su gobierno con una apertura política y un proceso electoral que buscaba iniciar una democratización de la sociedad peruana. A ese proceso de democratización, a ese proceso de apertura política, asisten prácticamente la totalidad de los partidos de Perú, excepto una fuerza que reniega del proceso electoral, que lo considera una suerte de gran engaño, de treta burguesa, y que es justamente Sendero Luminoso, que elige el momento del proceso electoral para iniciar su visión de la lucha armada. Sendero Luminoso va a ser un despliegue de violencia que no solo va a tener como objetivos a las fuerzas militares, a las fuerzas del Estado o a las élites, sino que va a terminar focalizándose en la propia población. Acá, atentados explosivos, como dijimos antes, masacres, asesinatos, torturas, sometimiento a la servidumbre. Todo esto va a ser contestado por el Estado con una violencia que adquirió prácticamente la misma escala. Esto va a sonar muy teoría de los dos demonios, no es el objetivo. Acá vamos a ver que hubo procesos de movilización política que no respondían a lógicas terroristas, ni como vamos a ver mesiánicas, como lo que propone Abimael Guzmán, pero sí podemos ver que hay un claro desarrollo de la violencia en las diversas fuerzas que combatieron, sobre todo Sendero Luminoso y las fuerzas del Estado, que van a tener como principales víctimas a la población civil. Y vamos a hacer una aclaración. Decir que la población civil fue la principal víctima del conflicto armado peruano, es acertado, pero es también un poco simplificado, ya que las principales víctimas del conflicto armado interno en Perú no solo fueron civiles, sino que fueron particularmente pobres, mestizos y originarios. Y si bien hubo toda una serie de atentados, acciones militares y represivas violentas en lo que es el espacio de la capital, la región más importante, la afectada por lo que fue el desarrollo de la violencia guerrillera y la represión estatal, fue la región de lo que es Ayacucho. No es la única, no confundamos, no es que es la única región que fue afectada, pero acá es donde surge Sendero Luminoso y la sociedad ayacuchense va a ser la principal víctima de todo este proceso. Así que uno de los puntos destacables es que los originarios están ampliamente representados entre las víctimas, los pobres, sobre todo, los analfabetos, y que también, sobre esto retomaremos, las mujeres fueron particularmente víctimas de una violencia sexual a gran escala protagonizada por las fuerzas de seguridad y militares. Si nos paramos en Ayacucho, acá tenemos el centro, ¿no? El ojo de la tormenta. Pero esa tormenta se extiende sobre todo a lo que se conoce como la región del Braem. ¿Qué es el Braem? Vamos a usar la sigla Braem de ahora en adelante, pero el Braem es una región en el centro del Perú que en realidad quiere decir el valle de los ríos Apurímac, Ené y Mantaro. Esta región comprende, entre otras, a la región de Ayacucho, que es donde nace Sendero Luminoso. Hay diversos historiadores que lo que plantean es que la lucha, cuando uno analiza la lógica que tuvo la represión efectuada por el ejército peruano, hubo una lógica de ejército de ocupación en estos territorios. Es decir, el ejército peruano no se desplegó muchas veces como una fuerza que actuaba en defensa de la comunidad, sino que muchas veces actuó como una fuerza invasora ante un territorio que lo veía como un elemento anómalo en su sociedad. Por eso, la respuesta represiva no solo incluyó a los miembros de las organizaciones guerrilleras, ya sea de Sendero o del MRTA, sino que también abarcó a la población y terminó provocando
la muerte de miles de inocentes que no estaban vinculados con la guerrilla. Así que, si bien Sendero Luminoso protagoniza terribles masacres, el ejército va a protagonizar otras masacres que son tan terribles como las de Sendero Luminoso. Si queremos, con el agravante de que el ejército estaba actuando con la connivencia del apoyo de las autoridades estatales. Esa represión racializada, clasista, deja un legado perdurable en la sociedad peruana, que está atravesada por una desigualdad estructural que la persigue hasta el día de hoy. Un ejército que responde a los intereses de las élites limeñas y que ataca comunidades que solo conocen el Estado a través de la represión militar, que deviene una represión militar terrorista, que comete crímenes de lesa humanidad, que viola derechos humanos. Esa marca está presente en la sociedad peruana hasta el día de hoy, como veremos. Este conflicto, podemos decir, va a durar unos 20 años. Entre 1980, cuando Sendero Luminoso decide salir plenamente a la luz, y el año 2000, cuando la mayor parte de las organizaciones guerrilleras son desarticuladas y se convierten en expresiones marginales. Podríamos destacar que en una serie de episodios dramáticos y puntuales, uno de ellos es la captura de Abimael Guzmán en 1992 por el GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia de la Policía de Perú. Y otro de los más impactantes es el de la toma de la embajada de Japón por parte del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Esa toma por parte del MRTA, de la Embajada de Perú, inicia no solo una de las tomas de rehenes más ambiciosas de la historia. Para hacer una idea, habían capturado más de 300 rehenes y planteaban negociar la liberación de 300 combatientes del movimiento revolucionario Tupac Amaru, sino que Néstor Serpa Cartolini, que es el comandante del MRTA, está presente en la toma y va a tener un final violento el proceso. Lo cierto es que tanto la violencia desplegada por las organizaciones guerrilleras como la violencia estatal desplegada como una represión totalizante en las regiones de Ayacucho y el Braem ha dejado un legado de miles de desaparecidos. Según la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, durante el conflicto armado interno en Perú al menos se produjeron 20.000 desapariciones forzosas, un número importantísimo. Estamos hablando además de que hubo 70.000 asesinatos entre la combinación de la acción de las fuerzas estatales y la acción de las organizaciones guerrilleras. Esto es una marca muy profunda, sobre todo en aquellas regiones del Braem y también lo que es la región del noroeste y el sector amazónico del norte, que también fueron afectados en la última parte del proceso. Hay comunidades enteras que están marcadas por la experiencia de las masacres y que siguen reclamando al día de hoy por una justicia que ha sido parcial. Al mismo tiempo hay que destacar que algunos de los elementos que protagonizaron o iniciaron la lucha armada a través de estos movimientos guerrilleros siguen presentes en expresiones marginales en la región amazónica y en el Braem, pero en núcleos mucho más reducidos, y están hoy en día vinculados a lo que es una insurgencia narcoterrorista. Ahora, como vamos a ver, el conflicto armado interno en Perú fue en gran parte el producto de una sociedad estructuralmente desigual que no había atravesado un proceso de democratización real, que estaba asignada por todo tipo de conflictos de clase, de raza, por un Estado que no estaba presente, por marcadas desigualdades regionales. Esos elementos nunca se fueron. Es más, el contexto del conflicto armado interno fue también el contexto por el cual se impone efectivamente un orden neoliberal en Perú que perdura hasta el día de hoy. Por eso, si bien no estamos diciendo que es lo mismo, no, ni hablar de esto, ¿no? No hace falta que comparar esto. No, protestar no te convierte en terrorista, obviedad,
Pero si bien las organizaciones armadas, guerrilleras, terroristas que sacudieron el Perú fueron el producto de esa desigualdad nunca se fue. Y hoy en día sigue existiendo, y de hecho está a la vista para todos, un proceso de movilización política y social en Perú que reclama por transformaciones profundas en esa sociedad marcadamente desigual. El gran problema es que la experiencia del conflicto armado interno y la represión le han legado a Perú una criminalización de la protesta social que al día de hoy se considera parte de un ataque, de un fantasma de lo que es el senderismo. Así como muchas veces se ha utilizado el fantasma de Venezuela, del comunismo, Sendero Luminoso, el MRTA, se han convertido en el fantasma detrás de cualquier índice de protesta social en Perú. A tal punto que ha aparecido la expresión terruqueo. ¿Qué es terruquear? Bueno, cuando hay gente que protesta o reclama por transformaciones en la sociedad peruana, es acusada rápidamente de pertenecer a una organización terrorista, de estar vinculada al senderismo, de estar vinculada a Sendero Luminoso. Es Sendero Luminoso que volvió de otras formas. Es el movimiento revolucionario Tupac Amaru que está detrás de una huelga. ¿No? De esta forma lo que se hace es generar una paranoia persecutoria que busca condenar cualquier cuestionamiento al orden que se estableció en Perú firmemente en la experiencia de Fujimori y que perdura hasta el día de hoy. Y que ha dejado tal aparato institucional que cualquier gobierno con alguna voluntad de cambiar esa estructura puede ser fácilmente destituido por la élite política. Así llegamos al terruqueo, que está presente al día de hoy en lo que está atravesando Perú. Cualquier movilización, cualquier protesta es acusada desde grandes medios, desde grandes poderes de facto, de ser en realidad un ataque terrorista o un ataque, ¿no?, organizado desde el fondo por fuerzas terroristas que pretenden volver por otros medios. De esta forma se invalida cualquier proceso de protesta, cualquier cuestionamiento, cualquier movilización. La idea, y este es el gran problema del legado del conflicto armado interno, es que protestar te convierte en terrorista. ¿Y la respuesta al terrorismo cuál es? Una represión militarizada. El elemento de la represión militarizada que se forjó durante el conflicto armado interno sigue presente en la institucionalidad peruana, a tal punto que en este momento hay decenas de muertos productos de enfrentamientos entre manifestantes y la policía en los que la policía hace un uso desmedido de la fuerza. Esa expresión de la violencia sigue apuntando a los mismos objetivos. Si nosotros tomamos los números de los muertos en Perú en este momento, vamos a ver que están sobre representados ¿quiénes? Los originarios y los pobres. Y hay una gran diferencia, incluso al día de hoy, en cuál es la respuesta que se da a una movilización o una protesta que ocurre en la capital y la que se da a una movilización, a una protesta que se da en las regiones de mayoría originaria. Ese es uno de los grandes legados del conflicto armado interno. Por eso, el día de hoy, vamos a mandarnos de lleno a analizar este conflicto armado interno para entender también lo que es la historia contemporánea y reciente de Perú. Así que, sin más preámbulos, vamos a por ello. Sorbo de agua. Tengo que acostumbrar la voz, les pido disculpas, pero bueno, es un proceso por el cual todos debemos pasar para hacer esto. Así que bien, empecemos por lo siguiente, ¿no? ¿Por qué decimos conflicto armado interno? Bueno, hay unos autores que hablan de simple y llanamente la época del terrorismo en Perú. ¿Cuál es el problema de caracterizar esto simple y llanamente como la época del terrorismo? Que de repente no aparece la acción estatal, ¿no? Que una fuerza ajena que de una manera se propuso atacar y que solo estuvo organizada por los terroristas.
Y en realidad, sobre todo a partir de la revisión que se hizo de los números de la Comisión por la Verdad y la Reconciliación en Perú, es que el Estado tuvo un peso aún más importante que las organizaciones guerrilleras en el total de muertos que hubo en el conflicto armado. Así que no podemos reducirlo a un ataque pura y exclusivamente desatado por las organizaciones armadas. No, acá también hubo un enorme grado de violencia estatal. Se dice conflicto armado interno y no se habla necesariamente de una guerra civil, porque si bien hubo un momento particular a finales de la década del 80 en que Sendero Luminoso era muy fuerte en ciertas regiones, sobre todo Ayacucho y la región del Braem, no podemos hablar de un movimiento, de una fuerza que estuviera en plena capacidad de enfrentarse al Estado. En ese sentido, lo que quiero decir, no estoy pormenorizando el grado de violencia que hubo, quiero remarcar, todo esto va a ser un análisis terrible. Mientras estaba leyendo y repasando el informe de la Comisión por la Verdad y la Reconciliación en Perú, te encontrás con cosas espantosas. Pero lo que quiero señalar es que, por ejemplo, nunca hubo una ruptura de la soberanía. Nunca hubo un ejército en la misma escala del Estado peruano para enfrentarse a este. Lo que sí hubo fue una insurgencia sumamente violenta, terrible, que utilizó métodos terroristas, pero que nunca llegó a alcanzar el grado de un Estado. Lo intentó. Podemos agradecer que no lo logró. No sé qué hubiera pasado si lo hubiera logrado. Pero sí, esto ya es demasiado bajada línea, no importa. Sí podemos decir que hubo una insurgencia particularmente violenta acá. Si nosotros queremos entender el origen del conflicto armado peruano, necesariamente tenemos que ir a la sociedad peruana. Cuando hablamos de Perú, hablamos de uno de los países una de las economías más importantes de Sudamérica. Es además de Latinoamérica más que de Sudamérica. Es un país que está orientado hacia el Pacífico. Es un país sumamente andino en su geografía, ya que prácticamente la mitad del país está atravesado por la cordillera de los Andes. Nosotros tenemos por un lado la costa del Pacífico, el espacio cordillerano, y después tenemos una región amazónica que se extiende hacia el este. La particularidad de Perú es que dentro de lo que es su distribución, no solo geográfica, sino también económica, el núcleo urbano de Lima ha tenido una importancia central a lo largo de su historia que no guarda ninguna proporción ni ninguna relación con cómo funciona el resto de Perú. En ese sentido, lo que habría que considerar es que la realidad que tienen los pobladores de las regiones rurales de Perú, ya sean andinas, ya sean amazónicas, no se compara en nada a la realidad que tienen los pobladores de Lima. Es un mundo totalmente distinto. Y esto ha sido así a principios del siglo XX y lo es al día de hoy. El acceso a servicios, el acceso a la educación. Perú tiene un grado de analfabetismo descomunal. Pero el punto más importante es la desproporción que hay en esas tasas del analfabetismo cuando uno se pone a explorar las distintas provincias del Perú. Así que, por un lado tenemos ese elemento. Por otro, hay que destacar que dentro de esta singularidad geográfica y dentro de estas diversas desigualdades, hay una región que ha sido particularmente afectada, que es la región del Braem, ¿no? La región del valle de los ríos Apumirak, Ene y Mantaro. Esta región que tenemos al día de hoy y que es parte del centro de Perú, está atravesada por lo que son los estados de Ayacucho, de Junín, de Cusco, y es en donde vamos a tener el epicentro de la carnicería, propiamente dicho. Durante el conflicto armado interno de Perú, esta va a ser lejos la región más afectada. Es la región que, en cierta manera, parió a Sendero Luminoso. Y eso solo es posible, solo es explicable por el grado de desigualdad y abandono que atravesaron estas regiones. Cuando nosotros pensamos entonces en Perú, tenemos que pensar en un país no solo marcadamente desigual, sino con un enorme grado de diferenciación regional. Las comunidades campesinas originarias de Perú representan una proporción enorme de la población. Esto es similar a lo que ocurre, por ejemplo, con Bolivia. ¿En qué sentido?
lo digo? Bien, cuando nosotros pensamos en los pueblos originarios, en las sociedades precolombinas, tenemos que considerar que hay sociedades mucho más estratificadas, sedentarias, con mayor densidad de población, cuyo legado cultural tuvo mucho más impacto y mucha más pervivencia que, por ejemplo, la de las sociedades nómadas. Es lo que pasa, por ejemplo, con Argentina. Más allá del exterminio que se realizó de los pueblos originarios, las regiones que hoy en día, o muchas de las regiones que tienen más presencia, más fuerza, el componente mestizo y el componente originario, son aquellas en donde estos eran sedentarios y tenían una mayor densidad de población. Cuando nosotros pensamos en el Perú, tenemos que pensar que Perú fue el epicentro del Tahuantinsuyo, del Imperio Inca. Y el Imperio Inca, como tal, fue un imperio que albergaba montones de culturas diversas que estaban bajo su dominio, pero que además habían desarrollado sociedades altamente estratificadas, con sistemas de cultivo de terrazas, y cuya población, si bien experimentó una merma terrible con la conquista, no desapareció, sino que quedó bajo el dominio colonial. Por eso, el elemento originario y el elemento mestizo en Perú son mucho más importantes que cuando los comparamos con sociedades como la Argentina. Además, los procesos migratorios, si bien llegaron, como gran parte de Latinoamérica, tuvieron un impacto mucho más reducido. Así que, en Perú tenemos la previvencia de las comunidades originarias muchas veces en la forma de campesinos sumamente pobres y analfabetas, que en esta época no solo significa que no saben leer y escribir, sino, mucho más importante, significa que además no hablan español en muchos casos. Muchas de las poblaciones de este periodo eran poblaciones que seguían hablando quechua, en algunos casos teníamos poblaciones que hablaban lengua aymara en el sur. Por lo tanto, ni siquiera estaban plenamente integradas a lo que era el modelo cultural que trataba de construir el Estado-nación peruano. Un modelo cultural que estaba mucho más pensada en la región de la costa, en la región urbana, pensando en la sociedad criolla. Perú ha sido gobernado históricamente por una oligarquía criolla vinculada al espacio limeño. Esa oligarquía criolla ha utilizado mecanismos no solo fraudulentos, sino que la limitación de lo que es los procesos electorales para gobernar el territorio del Perú. A lo largo de lo que es el siglo XX, a esos procesos fraudulentos le siguieron las interrupciones institucionales en las formas de golpe de Estado. Perú es uno de los países latinoamericanos que más golpes de Estado experimenta a lo largo del siglo XX. O sea que esta pervivencia de lo que es el elemento autoritario está más que presente. Así que pensemos de esta forma. La sociedad peruana es una sociedad que ha tenido muy poca institucionalidad democrática. No solo por las interrupciones al orden constitucional, sino porque gran parte de la población ni siquiera fue integrada como población ciudadana a esa sociedad. Permanecieron como individuos de segunda categoría, ciudadanos de segunda, habitantes sin derechos políticos, la mayor parte de ese proceso. Esto, obviamente, ha generado movimientos contestatarios, sindicatos, federaciones agrarias, tenemos la experiencia del aprismo, que han tratado de cuestionar las estructuras de desigualdades de la sociedad peruana. Esos movimientos, sin embargo, han tenido lógicas diferenciadas si nos paramos en la ciudad y si nos paramos en las comunidades. La idea de la reforma agraria ha estado presente en la historia de Perú a lo largo de todo el siglo XX en la forma de tomas de tierras, huelgas agrarias. Eso ha llevado incluso a que en sus ensayos Mariátegui hablara de la prevencia del elemento colonial, un campesinado mestizo originario gobernado por una élite criolla que lo mantiene sometido todavía con elementos que son precapitalistas. La coerción, el control político, los trabajos forzosos, todos esos elementos que permanecieron.
Ahora, si a eso le sumamos la falta de una institucionalidad democrática, constitucional, sólida, vamos a tener un combo muy peligroso por el cual la democracia no es apreciada por amplias capas de la sociedad peruana, no solo porque no hayan sido partícipes de ese proceso, sino porque en la práctica muchas veces ni siquiera ocurre. Entonces, para las élites limeñas, la democracia es un orden político inestable y débil. Además, ni siquiera se formó un pretorianismo tan sólido como en Argentina. La élite política y lo que es las Fuerzas Armadas mantuvieron relaciones bastante problemáticas en Perú. De hecho, han tenido golpes y contragolpes entre ellas. A eso tenemos que sumar una población originaria y mestiza no integrada al juego político, las mujeres no integradas al juego político y la falta de continuidad. Para que nos hagamos una idea, en los 50 años que precedieron a lo que es el inicio del conflicto armado, solo hubo 14 años de democracia en Perú. O sea, pasó a Argentina y dijo, ¡fua! ¡Qué complicada institucionalidad que tiene este país, hermano! Ahora, si nosotros queremos entender lo que es la historia más reciente de Perú, tenemos que pasar sí o sí por lo que es el proceso iniciado por el gobierno del general Velasco Alvarado. Velasco Alvarado tuvo la particularidad de protagonizar un golpe militar en 1968 contra lo que había sido el primer gobierno de Belaúnde Terry, que no solo se propuso establecer un régimen militar, sino impulsar un proceso de reforma social a gran escala en Perú. Juan Velasco Alvarado no es un militar cualquiera en esta época, sino que es un militar nacionalista que tiene un proyecto social de Perú. De nuevo, esta foto yo la suelo citar para mostrar qué diferencia había entre un Velasco Alvarado y, si queremos, un Onganía. Velasco Alvarado está parado junto a Salvador Allende, junto a Eduardo Orticoz. Velasco Alvarado va y se abraza con Fidel Castro. Velasco Alvarado proponía una reforma a gran escala a la sociedad peruana. Esto incluía, por ejemplo, un proyecto de reforma agraria. Otorgarle más fuerza a los sindicatos, a la que era la Confederación General de Trabajo peruana. Impulsar la educación universitaria. Fíjense en este elemento. Está presente acá lo que es la imagen de Tupac Amaru. Si nosotros ya teníamos en esta época la formación de federaciones agrarias, de sindicatos, de organizaciones sociales combativas, originarias en Perú, Velasco Alvarado, al crear las comisiones de reforma agraria y a darle fuerza a estas confederaciones, permite un mayor impulso a este proceso. Podríamos decir que en Perú, con Velasco Alvarado, se da la mayor reforma agraria de la segunda mitad del siglo XX en América Latina. ¿Sí? Digo la segunda mitad del siglo XX porque tenemos que salir de lo que es la experiencia. Bueno, también podemos considerar Cuba, habría que compararla con la de Cuba. Pasa que Cuba es un país mucho más pequeño, Perú estamos hablando de una extensión mucho mayor. No la podemos comparar con la mexicana, no solo de la revolución, sino también del proceso de Cárdenas. Eso queda para otro día. Esa reforma agraria le da mucha más fuerza a las organizaciones originarias que se sienten parte de este proceso de transformación. Miren esto. Una multitud acompaña a Velasco Alvarado y el cartel es "Bienvenido jefe de la revolución peruana". Y de un lado de la bandera está Velasco Alvarado y del otro está Tupac Amaru. Velasco Alvarado provoca una gran división entre distintos miembros de lo que era la izquierda peruana. No quiero decir que es lo que provocó Perón en los argentinos, pero un poquito sí. Vamos a dejar este chiste. Vamos a dejar por un lado este chiste. Velasco Alvarado inicia un gran proceso de reforma que provoca rispideces entre la izquierda. ¿Qué hacemos? ¿Apoyamos a este general nacionalista que impulsa la mayor reforma social que hubiera experimentado nuestro país hasta este momento? ¿No es contradictorio apoyarlo? Bueno, ese conflicto
que atraviesa la izquierda, peruana, va a generar, por ejemplo, los gérmenes que van a alimentar a futuro a Sendero Luminoso. ¿En qué sentido? Bueno, Sendero Luminoso va a ser en gran parte el producto de aquellos grupos de la izquierda que no quisieron apoyar el proceso de reforma de Blasco Alvarado porque lo consideraran, entre comillas, reformista. Una manera de mantener el orden capitalista y apartar al campesinado de una lucha más revolucionaria. Ojo, lo cierto es que el campesinado simpatizó con el proceso de la reforma, se organizó y se volvió mucho más fuerte que antes. El gran punto es que el gobierno de Blasco Alvarado culmina en un golpe de Estado en 1975 que podríamos decir inicia una nueva etapa de un régimen militar continuo en Perú. Podríamos decir que en Perú hubo un gran proceso militar entre el 68 y el 80, que tuvo una etapa de primer momento reformista, nacionalista, en donde se produjo la reforma agraria, donde se logró grandes apoyos de los sindicatos, de las masas campesinas, y después tiene una segunda etapa más, entre comillas, neoliberal, mucho más signada por lo que es la experiencia del Plan Cóndor en América Latina. Esto se inicia con el golpe que protagoniza Francisco Morales Bermúdez, que es el general que derroca a Juan Velasco Alvarado e inicia una dictadura que va a durar hasta 1980 y que va a estar marcada por el plan de ajuste económico, la vinculación con los servicios de inteligencia de Estados Unidos, lo que es la experiencia de el terrorismo de Estado, obviamente. De hecho, hubo procesos de enjuiciamiento a lo que fue la dictadura de Morales Bermúdez, que se inició en otros países. Esta dictadura, ahora alineada con los programas represivos del Plan Cóndor, va a tratar de orientar sus relaciones hacia lo que son los grandes organismos financieros, hacia Estados Unidos. Acá tenemos, de nuevo, a mí no me gusta caer en el fotismo, pero Morales Bermúdez y Videla, aliados políticos. De hecho, acá hay un punto interesante que es que en este periodo se inicia un proceso de flexibilización laboral, un ataque al campesinado, se persigue a los estudiantes. Y son muchos de los elementos que estamos acostumbrados a ver en la mayoría de las dictaduras del Plan Cóndor. Hay que hacer una salvedad. Comparativamente, no estoy haciendo apología del gobierno de Morales Bermúdez, no me interesa lo más mínimo, pero no tenemos el grado de represión tan salvaje que experimentaron sociedades como la chilena o la argentina. ¿Eso quiere decir que no hubo terrorismo de Estado? No, sí, hubo terrorismo de Estado. Pero podríamos decir que esta es una represión enana comparada con lo que se va a experimentar en las décadas que sigan. Por eso, la dictadura de esta segunda etapa del régimen militar, la dictadura de Morales Bermúdez, es una dictadura autoritaria, violenta, tecnocrática, represiva, pero no está a la escala de lo que va a ser el régimen de Videla. Igual se cometieron crímenes de lesa humanidad, tortura, desapariciones, obvio, por supuesto. No está a la altura de lo que va a ser el periodo posterior. Esto obviamente enfrentó el embate y lo que es los reclamos de las sociedades, de las federaciones agrarias, los sectores campesinos y fundamentalmente de lo que va a ser la CGTP, que es la Confederación General del Trabajo de Perú. Es así que en 1977 se inicia un gran proceso de paro nacional que va a afectar a todo el país y va a sacudir a la dictadura. Ese proceso de paro nacional es un gran movimiento obrero peruano que ha adquirido mucha fuerza en las décadas precedentes, que tiene una gran influencia de la izquierda. Acá hablamos de la izquierda marxista-leninista, pero también del aprismo y de otros sectores, que va a permitir fortalecer algunas de las estructuras que se habían conformado en el periodo posterior.
El paro nacional del 19 de julio del 77 va a permitir golpear a la dictadura y abrir las negociaciones para una transición política democrática. Por eso podríamos decir que es el gran desafío a la dictadura. En el 78 se van a anunciar lo que son las medidas para la apertura política. Esto va a incluir, por un lado, la convocatoria de una asamblea constituyente que la realiza la propia dictadura y que va a generar la constitución peruana del 79, y por otro, el llamado a posteriores elecciones para 1980. Morales Bermúdez, en medio de este contexto, debilitado, llama a elecciones constituyentes y se va a sancionar una nueva constitución peruana que, por ejemplo, habilitaba el voto de los analfabetos, que por extensión quería decir habilitar el voto de los pueblos originarios, aquellos que no hablaban español. Por otro lado, había que ver cuál iba a ser el líder político que emergiera de este proceso. Es así que resurge un liderazgo que era el de Fernando Belaúnde Terry, que había sido el presidente originalmente derrocado por el gobierno por el golpe de Juan Velasco Alvarado. Belaúnde Terry en su momento había tenido un carácter, si queremos, vinculado a lo que era el perfil de la Alianza para el Progreso, la afluencia de capitales extranjeros, como una suerte de, vamos a decir, un desarrollismo progresista. Solo que durante su gobierno estuvo la insurgencia del MIR, del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, que fue reprimido fuertemente. Ahora, después va a haber otros procesos más importantes en la historia en cuanto a lo que es el desarrollo de la apertura económica, de la presencia de inversiones extranjeras y demás. Fernando Belaúnde Terry se presenta como candidato y va a arrasar en las elecciones. De hecho, le saca más de 20 puntos al segundo lugar en lo que es las elecciones del 80 y obtiene la mayoría en la mayor parte de los departamentos de Perú. Así que, en ese contexto, Belaúnde Terry podría haber iniciado un proceso de transición democrática bastante positivo, si queremos, triunfante en la historia de Perú. Asumía con unas autoridades militares que entregaban el mando antes que en otros lugares. Hay que decir que comparativamente el proceso de la transición democrática en Perú llegó antes que en la mayor parte de Latinoamérica. A ver, la transición democrática en Argentina es a finales del 83. La transición democrática en Uruguay es en el 85. La transición democrática en Brasil es en el 85. La de Paraguay no llega hasta los 90 prácticamente. Acá en 1980 la dictadura militar está cediendo el gobierno a un presidente civil que ha ganado las elecciones. ¿Qué hacemos? Bueno, es hora de congraciarse con el triunfo de una sociedad peruana que va a transitar hacia la democracia. Lamentablemente, 1980, el momento de la asunción de Fernando Belaúnde Terry, es también el año de la victoria de la Asunción, va a ser el año del inicio del conflicto armado en Perú. Porque, como hemos destacado antes, no todos los sectores de la sociedad, por más que la gran mayoría sí, no todos, compartían la visión de una transición democrática institucionalizada, sino que para muchos era el momento de dar paso a un movimiento mucho más combativo, revolucionario, transformador y violento. En 1980, en medio del proceso electoral, es que va a ser su aparición la fuerza que va a marcar esto. Y antes de pasar a lo más terrible, quiero señalar que Fernando Belaúnde Terry se tomó literal lo de agarrar la pala. O sea, agarrar la pala es la consigna de Belaúnde Terry a niveles que harían sonrojar a los dirigentes políticos de la derecha argentina. O sea,
realmente hubo mucho de agarrar la pala en este contexto. ¿Por qué decimos esto? Porque en este contexto hubo un proceso de ponderación del trabajo. El eslogan de Belaúnde Terry era algo así como el pueblo lo logró, el pueblo lo hizo. En vez de Menem lo hizo, como va a ocurrir en Argentina, Belaúnde Terry era el pueblo lo hizo, ¿no? Y estaba toda esta ponderación del trabajador y demás. Bueno, acá tenemos este momento gracioso, ¿no? Las comparaciones que podemos hacer desde historia argentina. Así que no podemos pensar en una apertura al trabajo mucho más generosa. Perdón, vamos a dejar acá el tema de este sí agarraba la pala, como dice el camarada Javier Soria. Y vamos a lo importante, ¿no? De acá en adelante, es que se va a iniciar el conflicto armado peruano. Ese inicio del conflicto armado peruano se da justamente en este contexto electoral. Fernando Belaúnde Terry venía con una idea, si queremos, socioliberal, liberal progresista, socialdemócrata en algunos aspectos. No era comunista, quiero remarcar esto, era bastante anticomunista, hubo represiones bastante violentas, por las dudas, quiero hacer esta aclaración, pero con un perfil relativamente progresista de reformas. El gran problema es que en este contexto es que se va a producir el inicio de lo que es el conflicto armado interno. 1980 va a ser el año en el que sale a la luz Sendero Luminoso. Nosotros ya desarrollamos la historia de Sendero Luminoso en otro video. Pero podemos decir que es un movimiento que se gesta al calor de los años 70, a partir sobre todo de lo que fueron los desprendimientos que se originan en el Partido Comunista de Perú. El Partido Comunista de Perú, o sea, si bien Sendero Luminoso surge en los 70, se gesta hacia los 60. Tenemos lo que es la ruptura sino-soviética, la división del movimiento comunista internacional entre aquellos que seguían el proceso iniciado por Khrushchev y aquellos que seguían el proceso encabezado por Mao. Eso llevó a la visión de los partidos comunistas de gran parte del mundo, que, por ejemplo, permite que en Perú se divida el Partido Comunista y surge el Partido Comunista Bandera Roja, de orientación maoísta. Dentro de ese sector va a haber un hombre a futuro que va a tener mucha influencia, que va a ser el principal responsable de todo este proceso, si queremos buscar un culpable, que es Aymal Guzmán. Aymal Guzmán, profesor de filosofía, intelectual, parte originalmente del Partido Comunista Bandera Roja. No quiero desarrollar esto ampliamente, vamos a ir más o menos rápido. Pero Aymal Guzmán está muy inspirado por las ideas de Mao, va a viajar a China, va a estar en China durante la Revolución Cultural, lo que le da otro grado de presencia, de contacto con lo que es la versión más extremista del maoísmo. Esta idea de romper las viejas estructuras, construir una sociedad totalmente revolucionaria, marcada por ese fervor. Aymal Guzmán no solo comparte esta línea de Mao, sino que considera que todo el proceso abierto por Khrushchev es una desviación burguesa contrarrevolucionaria, que las experiencias socialistas de América Latina son experiencias burguesas, satélites de Moscú que van en contra de la revolución, que la verdadera revolución está abierta por el faro que ha abierto Mao. Esa idea, esa visión de revolución que tiene Aymal Guzmán, se va a construir en el departamento de Ayacucho, en lo que es la Universidad de San Cristóbal o la Universidad de Huamanga. En esta universidad, el contacto que va a tener Aymal Guzmán con los jefes del departamento y demás, le permite ponerse a la cabeza de lo que es los recursos humanos de la universidad y el sector de profesores. Así, Aymal Guzmán emprende una carrera de construcción de lo que es un marco intelectual interpretativo que abre el camino a la revolución. En ese sentido,
el contacto de Abimael Guzmán con la universidad en una época de modernización incompleta, lo que permite es que las ideas que tiene Abimael Guzmán puedan irradiarse a los futuros profesores peruanos, que después van a ser la primera experiencia docente con la sociedad o sectores de lo más pobre de la sociedad peruana, para encabezar así la apropiación del discurso senderista, lo que va a ser la apropiación del discurso del pensamiento Gonzalo a futuro. Ya vamos a llegar a eso. Así es, como dice Kevin, Abimael Guzmán decía ser la cuarta espada del comunismo. De hecho, había una línea absolutamente mesiánica en Sendero Luminoso. Ya vamos a llegar a eso. El punto es que desde esta universidad, las ideas del maoísmo son extendidas a los profesores, de los profesores a los alumnos, y acá se abren ciertas grietas en la sociedad peruana que permiten esta irradiación. Hablamos de una sociedad peruana marcadamente desigual, racializada, con una distribución de la riqueza geográficamente desigual, con territorios que han sido abandonados por el Estado, en donde no hay ningún tipo de presencia, con esta inconformidad ante una modernización inacabada, que abre ciertos cuestionamientos a las tradiciones, pero todavía no construye nada nuevo, o ese impacto todavía no se deja de sentir. Bueno, en ese mundo, Abimael Guzmán trae esta retórica de una revolución que puede romper todos los cimientos de un mundo desigual y construir algo nuevo. Abimael Guzmán lo que hace es tomar las ideas de la revolución cultural, o sea, no solo del maoísmo, sino además de la revolución cultural, que necesita un partido de cuadros absolutamente convencidos y reflexivos que respondan a el liderazgo del partido, y lo combina con el pensamiento de Mariátegui. Así, Abimael Guzmán hace sus propias versiones de lo que son ensayos sobre la realidad peruana, tomando a Mariátegui y a Mao. De hecho, el órgano de prensa del Partido Comunista del Perú, el sector liderado por Abimael Guzmán, toma la frase por el sendero luminoso de Mariátegui. Igual hay que hacer una salvedad. Mariátegui aparece presente cuando Abimael Guzmán busca construir este discurso que hace del campesinado originario, que debe superar el atraso colonial, el sujeto revolucionario. A ver, ¿el maoísmo qué dice? Bueno, la base para la revolución es el campesinado. Pero ojo, la dirección es el proletariado revolucionario, es la clase que lo puede llevar adelante. Lo que nosotros tenemos en Sendero Luminoso es una dirigencia fundamentalmente de mestizos y criollos universitarios que se proponen como la fuerza que dirige a las masas campesinas a la revolución. Masas campesinas que tienden a ser simples, analfabetas, brutas y a no entender su lugar y objetivo histórico. Esa visión casi paternalista, mesiánica de su liderazgo va a tener mucha importancia en cómo respondan cuando el campesinado no actúa según lo que esperan que sea su rol histórico. Dicho eso, a medida que avanza el proceso de Sendero Luminoso, Mariátegui desaparece y se profundiza el elemento maoísta combinado con un absoluto, quiero remarcar esto, absoluto culto a la personalidad de Abimael Guzmán, del presidente Gonzalo. De nuevo, los movimientos comunistas han tendido al culto a la personalidad, ¿no? Lenin, Stalin, Mao, Kim Il-sung, ¿no? Bien. Pero Abimael Guzmán es un extremo, a otro nivel está. Y hay una diferencia también. Por ejemplo, Stalin fue el que construyó el culto a la personalidad de Lenin. Posiblemente no. Lenin no hubiera compartido esta visión de que hagan un culto a su personalidad y ser
prácticamente momificado y expuesto después. Bien. Lin Biao fue el que inició el culto a la personalidad de Mao. La gran diferencia con lo que ocurre acá es que Abimael Guzmán es quien conforma el culto a la personalidad de su propia persona. O sea, Abimael Guzmán se presenta a sí mismo como el faro de la revolución. Y no solo el faro de la revolución para Perú, sino el faro de la revolución para el mundo. De hecho, hay tal grado de culto a la personalidad que... esto es lo que les quiero leer. Estos son los documentos, ¿no?, de Sendero Luminoso después. La sociedad de la gran armonía. La radical y definitiva nueva sociedad hacia la cual 15.000 millones de años de materia en movimiento, de esa parte que conocemos de la materia eterna, se enrumban necesaria e inconteniblemente. Única e insustituible nueva sociedad, sin explotados ni explotadores, sin oprimidos ni opresores, sin clases, sin estados, sin partidos, sin democracia, sin armas, sin guerras. Hay un momento en el que, siguiendo esta línea, se dice que el liderazgo de Abimael Guzmán es el producto de esos 15.000 millones de años de materia en movimiento que han conducido a un liderazgo único, a una fórmula, a una visión real, indiscutible de la construcción de esa utopía comunista, que es la visión que tiene Sendero Luminoso. Ese mesianismo, esa potencialidad religiosa, esa visión de hay un solo destino, está muy fuertemente en toda la retórica de Sendero Luminoso. Y hay un convencimiento. Sendero Luminoso es un partido de cuadros absolutamente convencidos, radicalizados, que deben dirigir a las masas. Todos los elementos son válidos para eso. Así que Sendero Luminoso desarrolla un gran trabajo en la universidad, pero además construye frentes de masas. O sea, la universidad permite construir y apropiar la ideología, la visión del mundo de los senderistas, del presidente Gonzalo. Por eso se extiende, ¿no? Frentes campesinos, frentes sindicales, frentes obreros, frentes de mujeres, y así sucesivamente. Toda la retórica senderista es una retórica militarista. Hay un culto a la acción, hay un culto a la violencia. La violencia es una fuerza que va a parir el futuro, que va a construir la nueva sociedad. Hay mucho culto a la violencia, hay mucha metáfora, una violencia, una destrucción que genera lo nuevo, que va a construir una nueva sociedad. Así, constantemente ese discurso está presente. Lo que es entonces los organismos de Sendero Luminoso, entonces se van a expresar en distintas fuerzas, distintas expresiones que van a buscar avanzar sobre cada aspecto de la sociedad peruana. En ese sentido, Sendero Luminoso es una fuerza totalizante, ¿no? Va a estar presente en cada elemento. Tiene la lógica de un movimiento totalitario. O sea, por más que no logró construir el Estado en su totalidad, pretende absorber a todo el individuo ante una voluntad general y reflexiva, inclaudicable, que apunta en una sola dirección, bajo un mando unificado. El dominio del liderazgo de Abimael Guzmán es total, a tal punto que en gran parte de lo que es el proceso de la lucha popular, ahora vamos a ver, la de la guerra popular, Guzmán está presente en la forma de órdenes que llegan a todos lados. Por eso, esta comparación con Pol Pot. En la Camboya, en la Kampuchea democrática, el ANCAR, la organización, era una fuerza impersonal que estaba detrás de todo. Que nunca aparecía físicamente, pero enviaba las órdenes de todo lo que había que hacer.
Bueno, en el caso de Sendero Luminoso, eso llega a través de las órdenes que baja Aymal Guzmán. Así. Y el destino al que apunta Aymal Guzmán es esto: una guerra popular prolongada para asegurar la liberación de Perú, pero además la síntesis revolucionaria que va a afectar a todo el mundo. Porque Perú es el modelo de la revolución mundial. Acuérdense de esto. Así, en 1980, en pleno proceso electoral, Aymal Guzmán inicia la guerra popular de Sendero Luminoso. Después de formar a sus cuadros, de entrenarlos, Aymal Guzmán había entrenado en China, aprendió fabricación de explosivos, técnicas de guerra de guerrillas, así constantemente. Pero después, lo que hace Aymal Guzmán es construir sus propias escuelas de formación para sus combatientes, senderistas, adiestrarlos militarmente, sobre todo gente joven, eran muy jóvenes los senderistas, de nuevo la comparación con Camboya, eran muy jóvenes, hablamos de adolescentes y de jóvenes de 20 años, y los lanza el día de las elecciones de 1980. Si las elecciones son un engaño burgués, ¿qué debe hacer el Partido Comunista de Perú, como dice Aymal Guzmán? Hay que destruir el proceso electoral para guiar a las masas hacia el verdadero proceso revolucionario. Es así que los guerrilleros de Sendero Luminoso salen a asaltar las ánforas electorales y destruirlas. Sí, ellos le dicen ánforas en vez de urnas. Nosotros le decimos urnas en Argentina. Así que queman urnas electorales con el objetivo de mostrar su descontento y su boicot al proceso electoral, considerado un engaño burgués que busca desviar a las masas del camino revolucionario. Así, Sendero Luminoso se lanza a la lucha armada. Este es solo el inicio. La lucha armada, la guerra popular de Sendero Luminoso, es una guerra en todos los frentes. La retórica militarista totaliza todo. Contra el enemigo no hay ningún tipo de contemplación. No solo contra el enemigo de clase que está del otro lado, sino contra el enemigo de clase que está en nuestro interior. Porque aquel que no asume lo que es las directrices del camarada del presidente Gonzalo es un enemigo interno. Esta visión maoísta de que siempre hay dos líneas. Hay una línea que es la equivocada y una línea que es la correcta. Bueno, de esa forma siempre hay una línea contraria. Siempre hay un elemento traidor, infiltrado, desviacionista, burgués. Ese elemento también tiene que ser aplastado. Todos aquellos, sin importar que pertenezcan al campesinado, que no sean capaces de conformar una visión del mundo como la de la revolución del presidente Gonzalo, deben ser eliminados. Sendero Luminoso construye su aparato militar de forma muy rudimentaria. Que estas fotos no los engañen. Si bien conseguían armas, sobre todo con sus vínculos a futuro con el narcotráfico, lo que asaltaban de distintas guarniciones militares, policiales, Sendero Luminoso utilizaba hachas, espadas, machetes, cuchillas, martillos, picos, piedras. Vieron que muchas organizaciones armadas utilizan explosivos plásticos. Por ejemplo, en Argentina se usaba el trótil. Bueno, Sendero Luminoso usaba dinamita. Se utilizaban explosivos propios de principios del siglo XX para operaciones militares, pero los explosivos se usaban en las minas. La forma de hacer la guerra de Sendero Luminoso es muy rudimentaria. Pero cuando pueden, utilizan armas, pero también revólveres antiguos, viejos, subfusiles, rifles de caza, metralladoras.
Ahora, esa dirección de la guerra va a suponer que Sendero Luminoso mantenga la dirección unificada del proceso revolucionario. Aquí hay un campesinado que ha compartido el proyecto de la reforma agraria, que ha compartido la visión de de lo que es el proceso democrático. No es compatible con la visión de la revolución del Sendero Luminoso. El campesinado debe entender cuál es su camino, cuál es su proyecto. Es la visión del presidente Gonzalo. Todas las demás son desviaciones, son traiciones. Esa es la única forma de entender la revolución. Por eso el campesinado debe entender y apropiar. Y si no, como Sendero Luminoso es un partido de cuadros, va a imponerle una visión. Los senderistas buscan ocupar los distintos puestos de liderazgo. En las universidades, en las federaciones agrarias, en los poblados. Utilizan la extorsión, utilizan la coerción, utilizan la violencia. El campesinado debe apoyar su causa. Ese campesinado no comparte esta visión, excepto en las regiones en donde habían logrado hacer este trabajo de masas, como en Ayacucho, y habían construido apoyo. Gran parte del campesinado los veía como un elemento ajeno. Al principio, algunas acciones del Sendero Luminoso generan simpatías. Por ejemplo, sus combatientes atacan a algunos administradores de estancia, a algunos cobradores de rentas. Algunos campesinos dicen, podemos simpatizar con estas ideas. No parece tan terrible. El punto es que en la medida en que avance el proyecto de la guerra popular de Sendero Luminoso, la violencia se vuelve, primero, más brutal y segundo, más indiscriminada. Pero siempre está esta visión paternalista. Por ejemplo, esto. Si se fijan, fíjense que hasta ellos eran conscientes de lo rudimentario de su guerra. Y lo abrazaban. Vamos a señalarlo. Si miran la imagen que tengo acá. Acá. Fíjense que es una emboscada a unos camiones de las Fuerzas Armadas realizada con piedras y después con los disparos de fusiles atrasados desde las colinas por gente con ropa de campesinos. O sea, no podría ser más rudimentario esa visión. Pero además quiero detenerme en la consigna. Las masas hacen la historia, el partido las dirige. El partido va a dirigir esto. Las masas capaz que no entienden qué es lo que tienen que hacer, pero el partido las va a dirigir para que hagan historia. Con esto en mente, los senderistas emprenden una lucha que considera que se puede liquidar cualquier enemigo que no entienda esta dinámica. Así, por ejemplo, dirigentes campesinos que no comparten la visión de Sendero Luminoso son asesinados. Es verdad, hay administradores de rentas que son campesinos y que, bueno, ellos los ponen a administrar la estancia. Son traidores de clase, asesinados. No solo son asesinados, bueno, no se practican estos juicios populares o estos ajusticiamientos selectivos y demás. Sino que los senderistas tomaban una comunidad, agarraban a aquellos a los que consideraban enemigos de clase y los ejecutaban brutalmente delante de sus familias. Y no lo hacían solo con armas de fuego, sino que decían, bueno, hay que ahorrar en balas, hay que ahorrar en municiones, hay que ser escarmentosos. Así que, por ejemplo, a los soplones les cortaban la lengua y después les cortaban el cuello. O los mataban a martillazos, o a machetazos, hachazos, con picos, con piedras. Les aplastaban y les rompían la cabeza con piedras. Y con carteles. Muerta a los soplones. Muerta al traidor de clase, no se le perdona. Justicia a los enemigos del pueblo. Esa visión de lo que es la violencia revolucionaria resulta escarmentosa. Hay comunidades campesinas que en un principio abrazan algunas de las ideas de Sendero Luminoso porque los consideran combatientes populares. Pero en la medida en que una comunidad, por ejemplo, no comparte esta visión, son víctimas de represalias.
Por ejemplo, una comunidad que enfrenta la extorsión de la policía que los obliga a dar nombres y que termina hablando por amenazas, por torturas y demás, es una comunidad de soplones. Así que Sendero Luminoso va y emprende una represalia contra toda la comunidad. También empiezan a protagonizar otra serie de medidas. Ahora vamos a ir avanzando. Pero acá estamos iniciando este proceso. Mao Zedong muere a finales de 1970 y en 1979, a finales de la década de 1970, si no me equivoco, muere en el 76. Me olvidé la muerte de Mao. Si no me equivoco, muere en el 76. Se produce una sucesión interna. Esa sucesión va a llevar al ascenso de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, esto ya se desarrolló en otro video, va a iniciar un proceso de reformas a gran escala de la economía y la sociedad china, que va a ser visto como una traición por parte de Sendero Luminoso. Porque el maoísmo recalcitrante, dogmático, extremista que representaba Ismael Guzmán no podía compatibilizar jamás la imagen del proyecto de Deng Xiaoping. Así que, iniciada la guerra popular de Sendero Luminoso, Deng Xiaoping, gobernando en China, un día en Lima se amanece, en 1980, con perros asesinados, atados en los postes de luz, con carteles que dicen Deng Xiaoping traidor, Deng Xiaoping hijo de perra, o simplemente Deng Xiaoping. O sea, fíjense esta visión vanguardista de cuadros que tiene la visión de la revolución, que el campesinado capaz no la entiende, y que está allá, a lo lejos, está abajo, y que tiene que seguir las directrices del presidente Gonzalo, que desde acá, desde Perú, está diciendo, nosotros queremos mostrar a Deng Xiaoping que es un traidor. Y de nuevo, ya sé que esto es un chiste que ya hice, pero Deng Xiaoping debe haber estado tipo Thanos, al estilo de, ni siquiera sé quién eres. Ni siquiera sé quién eres. Y en Lima, Sendero asesina a perros, los cuelga en los postes de luz, les deja explosivos, todo para que vean lo que era su visión de la revolución. Nada de desviacionistas. Y con la desviación y la traición a la revolución china, la imagen que tiene Abimael Guzmán es que efectivamente es la cuarta espada del marxismo. Es quien va a emprender la revolución. No la revolución en Perú, la revolución mundial. La visión mesiánica ahora lo convierte en el máximo exponente de la revolución en el mundo. En la Unión Soviética, ¿qué hay? Un régimen que está agonizando y que es un régimen desviacionista. En Cuba, ¿qué hay? Un desviacionismo burgués satélite de los soviéticos. En China está la traición. Bueno, el presidente Gonzalo va a guiar al mundo al camino revolucionario. Es por ahí. El proceso de adoctrinamiento, de formación de militares, de cuadros, de Sendero Luminoso, incluye entonces a niños que son adoctrinados, muchos mediante levas forzosas. Es decir, cada comunidad tiene que hacer un aporte en jóvenes para combatir. Cada comunidad debe abandonar la idea de vender sus productos a las ciudades y debe producir para Sendero Luminoso. Sendero Luminoso necesita trabajadores en este espacio. Bueno, ustedes van a irse y van a empezar a trabajar para nosotros. No, yo no quiero trabajar, me escapo. Matan a los parientes. No es chiste, por las dudas, no es exageración. Aquellos que quedan bajo la órbita de Sendero Luminoso y que van a formar parte de su mano de obra, si no responden a las órdenes de los senderistas, no solo van a ser víctimas ellas, van a ser víctimas sus parientes. Y si uno de ellos se fuga y se escapa, le matamos a los hijos.
Mediante estos mecanismos coercitivos, Sendero Luminoso se apoya progresivamente en el terror y en la violencia para dominar a las comunidades. Entre los ataques, las acciones de Sendero Luminoso para presentarse a la sociedad peruana están hacer explotar la tumba de Juan Velasco Alvarado. O sea, van al cementerio de Juan Velasco Alvarado y le dejan una bomba y revientan su tumba como una señal. Porque ¿qué había hecho Juan Velasco Alvarado? Hizo la reforma agraria. Y eso podría haber sido en cualquier otro universo algo reivindicable por una izquierda de cualquier fuerza. Y acá agarran y revientan eso porque lo consideran un elemento de una traición reformista, desviacionista, que aparta al campesinado de la revolución, del proyecto que debe tener. Vuelan la tumba de Juan Velasco Alvarado. Y ya que estamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volar torres eléctricas. Una práctica muy común de los senderistas era atacar la propia infraestructura civil. No hablamos de atacar un cuartel. No hablamos de atacar una estancia. No hablamos de atacar una multinacional. Eso también lo hacían. Pero iban y con dinamita volaban las torres de alta tensión y dejaban regiones enteras del Perú sin suministro de luz. Hago esta aclaración porque no lo hicieron una vez. No lo hicieron 2 veces. Sino que en montones de ocasiones los ataques de Sendero Luminoso estuvieron dirigidos a aplastar la infraestructura civil, volar puentes, quemar fábricas, destruir torres eléctricas, destruir insumos, por ejemplo, de hospitales, almacenes de alimentos. O sea, todo. De repente se volvió parte de la vida cotidiana experimentar descomunales apagones en Perú a partir de la voladura de las torres de alta tensión. Acá alguien dice Barbarian criollo. Ahí tenés, no hay más luz que la de Sendero Luminoso, ni de veras. Badum. Tss. Bien. Ese ataque violento a la infraestructura civil es parte de una guerra que considera que no hay ninguna limitación. Todo es válido. Hay que destacar que en un primer momento, ¿quién tenía que encargarse de reprimir a este grupo que acaba de surgir? Bueno, se tenía que encargar la policía. O sea, cuando Fernando Belaúnde Terry asume el gobierno, no considera que sea tan peligroso lo que hay ahí. Bueno, es una expresión marginal de un grupo de radicalizados extremistas. Pero no es una amenaza. Sí, matan perros. Bueno. Así que se utiliza la policía para reprimir. Y muy pronto, la policía va a quedar en evidencia de que no tiene capacidad para enfrentar al enemigo que tiene adelante. Un enemigo profundamente ideologizado, terriblemente violento, que no reconoce ninguna convención, que no reconoce ninguna limitación en el uso de la violencia. Y la policía empieza a experimentar bajas. Sendero Luminoso ataca destacamentos policiales, coloca bombas, realiza ajusticiamientos, juicios populares, secuestros. Y las bajas se acumulan. Pero además, el punto es que Fernando de Belaúnde Terry deja a la policía porque consideraba que Perú tenía otras amenazas, ¿no? O sea, ¿qué puede ocurrir? Bueno, mejor movilizar al ejército para otras funciones. Aquí hay que pensar de nuevo que uno de los factores que lleva a que Sendero Luminoso pueda tomar tanta fuerza sin que el Estado lo detenga, tiene que ver con la base de cuál es el problema en Perú. Que esto ocurre en Ayacucho, que esto ocurre en las regiones pobres, de población originaria. Ahí no importa lo que está pasando.
No importa que hagan estos psicópatas. Porque es secundario. No ocurre en la capital. Hasta que la amenaza de Sendero Luminoso no se siente a gran escala o no afecta a la capital limeña, la reacción del Estado todavía no llega. Se infravalora lo que está ocurriendo. ¿Y qué amenaza puede resultar? El ejército es en cambio movilizado por los conflictos fronterizos con Ecuador. Eso sí es un problema grave. Desde la órbita de Fernando Belaúnde de Terry. Así que Fernando Belaúnde de Terry va con el ejército peruano, va a la frontera en el norte. Y del senderismo y del crecimiento que van a tomar estos movimientos radicalizados, todavía ni noticias. ¿Quiénes empiezan a organizarse para hacerle frente a estos grupos? Los propios campesinos. Los propios campesinos empiezan a conformar rondas. Las rondas campesinas eran grupos de autodefensa que buscaban y pretendían organizarse para enfrentar a las fuerzas de las incursiones de Sendero Luminoso. Para evitar su brutalidad. Delatarlos, ocultarles las provisiones, a veces muy rudimentariamente. Así como los senderistas eran rudimentarios, muchas veces eran rudimentarios los propios campesinos que se defendían. Se defendían con piedras, con machetes, con cuchillos, con lo que había. El gran problema llega en 1982. En 1982, Sendero Luminoso copa Ayacucho. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, un grupo de más de 30 guerrilleros asaltan la cárcel de Ayacucho para liberar a más de 300 presos. O sea, decenas de guerrilleros toman una cárcel. No, más de 30, eran muchos más. O sea, con fusiles, con piedras, con machetes, con rifles antiguos, asaltan la cárcel, liberan a 300 presos y mueren más de 12 personas. Con esos elementos, acaban de copar una cárcel, acaban de tomar una localidad. Esto, 300 prisioneros se liberan. Piensen no estamos hablando de que se fugó un grupito. Liberan a 300 presos. Habían demostrado la incapacidad del Estado para controlar la situación. 14 muertos. 14 muertos y 300 fugados en un asalto a gran escala contra una cárcel. No hablamos de escaparse de una cárcel escondida, de tomar una cárcel desde afuera y liberar a 300 personas. Esta fuga, ¿no?, que va a ser conmemorada como una gran obra del poder senderista, se combina con la fuerza que toma el movimiento también en la cárcel. En las cárceles, de a poquito, los presos senderistas se organizan a sus seguidores y conforman otro frente de masas, la cárcel. De esa manera, van copando espacios en los intersticios de la sociedad peruana. En las universidades, en las cárceles, asaltan un puesto en Ayacucho y matan a 6 policías. La policía está tratando de controlar lo que parecen un grupo de criminales, pero de repente son una fuerza guerrillera con prácticas terroristas a gran escala, sumamente convencida, fanática, que tiene una misión y va a hacer todo lo posible para cumplirla. Empieza a hacerse patente que tal vez la policía o la actuación, digamos, convencional de la policía no va a ser suficiente para frenar a esto que está tomando fuerza en Ayacucho. Es así que se inicia una práctica que se va a extender durante mucho tiempo. Esta noticia es posterior, pero es ilustrativa. El gobierno de Belaúnde Terry
establece el estado de emergencia en Ayacucho. ¿Qué quiere decir estado de emergencia? Bueno, la policía y las Fuerzas Armadas van a tener la responsabilidad de dirigir las operaciones necesarias para combatir esta insurgencia guerrillera terrorista que está amenazando a la sociedad. Así se despliega a los Sinchi. ¿Qué son los Sinchi? Son fuerzas especiales de paracaidistas de la Policía de Perú, que son desplegados en Ayacucho con un objetivo: aplastar a los senderistas y sus colaboradores. Y acá la cosa se empieza a poner más escabrosa. Porque no solo tenemos las prácticas violentas, terroristas del senderismo, sino que además, ahora aparecen comandos especiales que van a utilizar todos los medios de los que disponen para enfrentarlos. Pero además buscan algo. Bien, para enfrentar a este enemigo que está infiltrado, que está oculto, necesitamos el apoyo de la población local. Así que esas rondas campesinas que se estaban empezando a conformar autónomamente van a ser apoyadas ahora por la policía y el ejército. Les dan armas, igual muchos todavía siguen rudimentariamente como vemos acá, con machetes, con hachas, con garrotes, pero algunos les dan armas, les dan entrenamiento. Nada con la gente de Sendero. Y es una localidad. En el corazón de las rondas, en Chota, no hay avigueos. Campesinos hartos de abusos se organizan en rondas campesinas. Haciendo entrenamiento, aparece esto de la justicia del machete, ¿no? Con el machete, con las herramientas que se disponen, nos vamos a enfrentar a los senderistas, a este enemigo que está constantemente. Ahora, la presencia de los Sinchi radicaliza el accionar de esas rondas campesinas. Y los mismos Sinchi llevan adelante ataques contra los senderistas, colaboradores y presuntos colaboradores o sospechosos de colaboradores. Así empieza a hacerse presente el terrorismo de Estado. En el objetivo de enfrentar a Sendero Luminoso, las fuerzas estatales emprenden acciones terriblemente violentas que muchas veces no tienen como objetivo a responsables de las acciones terroristas, sino simple y llanamente muchas veces a algunos implicados, testigos y muchos inocentes. O sea, tenemos a las rondas campesinas radicalizadas, alimentadas y ahora movilizadas activamente, muchas coercionadas, porque aquellas comunidades que tenían alguna muestra de simpatía o no se prestaban activamente al enfrentamiento contra lo que es las fuerzas senderistas, bueno, van a ser ajusticiadas, van a ser reprimidas, van a ser escarmentadas para que tomen un papel activo. Y ojo, porque ¿qué pasa ahora si Sendero hace lo mismo? Eso es lo que vamos a ver. Pero el punto es que estos grupos de autodefensa, con esta mezcla de hartazgo hacia el senderismo, pero además el alimento que hacen las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Estatales a la violencia, van a protagonizar ataques que van a ser muchas veces brotes conspiranoicos. De nuevo, además miren también lo rudimentario. Mazas, hachas, machetes y algunos fusiles. La paranoia, la creación de este sentido de movilización, de utilización de la violencia, va a llevar a masacres, asesinatos, muchas veces de víctimas inocentes. No solo por parte de los Sinchis, sino incluso por parte de los propios pobladores. A veces, muchas veces, alimentados por los Sinchis. Es así que se suceden toda una serie de matanzas de localidades, de comunas campesinas que son atacadas por los Sinchis y de civiles no pertenecientes a la guerrilla que fueron movilizados
Perdón, que fueron asesinados por campesinos movilizados. Los hinchis con esta entrada, había una masacre, Soco, la masacre de Soco, si no me equivoco, todos los nombres son complejos acá. Que es la masacre de Soco, que la protagonizan los mismos hinchis. Pero además vamos a tener un terrible, terrible episodio en Uruchajay. En Uruchajay llegan 8 periodistas para investigar la muerte de un grupo de guerrilleros senderistas. O sea, llegan acá y dicen, queremos saber qué pasó. Queremos investigar. Y los hinchis y los autodefensas movilizados por los hinchis se movilizan y dicen, estos deben ser senderistas. Deben ser senderistas. Son senderistas que vienen acá ocultos, infiltrados, y los masacran. Masacran a 8 periodistas, brutalmente los mutilan, los torturan. En Uruchajay se produce una masacre terrible de 8 periodistas inocentes que habían ido para investigar lo que estaba ocurriendo en estas regiones alejadas, de las cuales gran parte de la población no tenía idea. O sea, de repente tenemos una masacre de civiles inocentes que se convierte en un verdadero escándalo. Por otro lado, las acciones militares ahora se despliegan a gran escala con el objetivo de eliminar a todos estos grupos guerrilleros. Pero en el medio se masacra a colaboradores, simpatizantes y algunos que se confundían por ahí. La práctica de Sendero Luminoso, de combatir con pasamontañas, con las caras ocultas, de mezclarse entre la población, de conformar un sistema de cuadros, de movilizar a la gente mediante métodos coercitivos para que cumplan sus órdenes, llevaba a que fuera muy difícil rastrear y distinguir quiénes eran estos hombres que había que enfrentar. Es por eso que en todo el proceso, la represión y la violencia se cobra montones de víctimas inocentes que simplemente están al pasar. Y a esto se le empiezan a sumar grupos que ni siquiera están en las regiones rurales. Estudiantes desaparecidos en la escuela, en la universidad. ¿Ven, por ejemplo, no? Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, carnet, profesor de aula, desaparecido. Y podría ser senderista, o no. Y de todas formas, está siendo desaparecido. Ni siquiera está siendo enjuiciado o lo que fuera. Están siendo desaparecidos. Aparece esta práctica cada vez a mayor escala. Y los hinchis son los principales responsables de esos procesos. De repente, ¿con qué se encuentra la dirigencia de Sendero Luminoso? Bueno, nosotros estamos impulsando una revolución que va a ser protagonizada por los campesinos, dirigida por el partido, porque el partido es la máxima dirigencia. Y ahora tenemos elementos desviacionistas, traidores en nuestras propias filas, soplones, delatores. ¿Qué hay que hacer con ellos? Y darles un ejemplo, darles un escarmiento ejemplificador. Se va a hacer de aquellas comunidades que resisten a Sendero un ejemplo de lo que puede pasar y de lo que están dispuestos a realizar. Aquí hay que decir que todos estos años van a estar marcados por masacres. Hagan este ejercicio. Pongan, por ejemplo, ¿no? Pongan, por ejemplo, masacre y un año. Pongan un ejemplo. Vayan y digan 1983, masacre. 1984, 1985.
Y busquen, porque además nos van a encontrar solo de un lado. Masacre del ejército, masacre de sendero. Todo lo que sigue ahora, o sea, vamos a hacer una breve reseña, pero es inconmensurable, bueno, no es inconmensurable porque fue analizado por la comisión, pero el nivel de violencia son incontables. Los asesinatos, las masacres, las carnicerías, las violaciones, todo lo que se hizo en estos años es de una escala que realmente es angustiante. Sendero Luminoso se propone hacer un escarmiento con la sociedad, con las comunidades que están enfrentándolo. Es así que se va a producir una serie de matanzas que tenían por objetivo escarmentar a comunidades enteras por haberse levantado contra esto. Comunidad que participa de autodefensas, comunidad que participa de... que no responde a la lógica de Sendero, que no envía gente para trabajos forzosos, que no presta combatientes, comunidad que va a ser escarmentada mediante matanzas. Llegan los senderistas, toman a grupos de civiles, pueden ser hombres, mujeres, ancianos, niños, y los asesinan delante de todos ellos. Delante de la comunidad. Y de nuevo, a veces con arma de fuego, y otras veces machetes, picos, palas, con piedras. Es así que llegamos a uno de los episodios más terribles y más notorios, que es la masacre de Lucanamarca. En Lucanamarca, una comunidad que había resistido a los senderistas, ¿no? Había resistido a los senderistas y los había repelido en la primera ocasión, recibe un ataque a gran escala por un grupo de más de 40 guerrilleros. Llegan 40 guerrilleros y plantean que van a ser un ejemplo de esa comunidad. Y asesinan a 69 personas. De los cuales, si no me equivoco, 18 eran niños, incluido un bebé de 6 meses, o de unos meses. Y el punto es que no los matan con revólveres, con pistolas, con fusiles. Los matan con hachazos, con cuchillas, con machetes. Los degüellan, los mutilan, les cortan la lengua, los cortan en pedazos, les cortan las extremidades, los cuelgan de todos lados. Había que hacer un ejemplo. Y el punto es que no fue una desviación, no fue un exceso, fue algo planificado. En Lucanamarca, Sendero Luminoso prácticamente aniquila una comunidad, mata a 69 personas de manera premeditada para enviar un mensaje. 69 personas, hombres, mujeres, niños, ancianos. No combatientes, llegan y los masacran. Así. El propio Abimael Guzmán, esto lo leí en el video anterior, pero creo que es necesario leerlo de nuevo. Abimael Guzmán dice: frente al uso de las mesnadas y la acción militar reaccionaria, respondimos contundentemente con una acción: Lucanamarca. Ni ellos ni nosotros la olvidamos. Claro, porque ahí vieron una respuesta que no se imaginaron. Ahí fueron aniquilados más de 80. Eso es lo real. Y lo decimos. Ahí hubo exceso, como se analizará en el año 83. Pero toda cosa en la vida tiene dos aspectos. Nuestro problema era un golpe contundente para sofrenarlos, para hacerles comprender que la cosa no era tan fácil. En algunas ocasiones, como en esa, fue la propia dirección central la que planificó la acción y dispuso las cosas. Así ha sido. Ahí lo principal es que les dimos un golpe contundente y los sofrenamos y entendieron que estaban con otro tipo de combatientes del pueblo, que no éramos los que ellos antes habían combatido. Eso es lo que entendieron. El exceso es el aspecto negativo.
sea, Abimael Guzmán está diciendo, ahí les enviamos un mensaje. Nosotros no somos como otros guerrilleros. Nosotros somos otra cosa. Somos una fuerza capaz de este tipo de medidas. Vamos a enviarles un mensaje. Capaz nos excedimos, pero el mensaje se envió. Si ustedes van, este está recogido en la Comisión por la Verdad y la Reconciliación. Si ustedes van a los testimonios, algunos son terribles. Una mujer de una comunidad dice, los senderistas atacaron por la noche. Estábamos durmiendo. El olor del humo nos despertó. Los techos, todos en llamas. Después los gritos. Agarramos a nuestros hijos y corrimos hacia el río. Era oscuro, pero estaban encapuchados. Si habían quitado sus máscaras, los hubiéramos reconocido. Eran nuestros vecinos. Dios, Taita, hemos visto lo que nuestros vecinos pueden hacer. Los senderistas, ocultos entre las comunidades, iban y atacaban con brutalidad, pero estaban presentes, a veces de manera oculta, de manera coercionada, en todas estas comunidades rurales. Y esto, piénsenlo de esta manera, hemos visto lo que nuestros vecinos pueden hacer. Esta es una sobreviviente de la masacre de Canoguanta. Dice, esto está traducido, en realidad está en una lengua originaria. En otra parte seguían asesinando, otra parte golpeando con garrotes, otra parte con sus armas matando. Ahora vamos a acabar con estos perros miserables, los vamos a convertir en ceniza. Diciendo así, remataban a los heridos agonizantes y quemándolos con fuego. Entonces, estando así, esa hora yo me agarré fuerte la mano y pensé, apretando mi mano, me rematarán disparándome en la cabeza o en mi espalda. Seguí apretando mi mano, haciéndome la muerta en el suelo. Me hice la muerta con la esperanza de que no se les ocurra rematarme, diciendo, la violencia que desplegó Sendero Luminoso contra la población civil es una violencia que no tiene parangón ni ninguna otra organización guerrillera que haya estado en América Latina en esta época. Fue de un grado que rompe cualquier comparación. Una muestra de eso es la masacre de Zoras o el Expreso de la Muerte, que consistió en un tour en el que 30 guerrilleros de Sendero Luminoso tomaron un micro, un autobús, para aquellos oyentes que no son argentinos, y se dedicaron a hacer un recorrido por distintas comunidades masacrando a distintos grupos. Masacres de 30, 40, 30 personas. Al final del día habían masacrado más de 120 personas. La masacre de Zoras es una terrible muestra de violencia a gran escala, que mermó una comunidad entera. Todas estas masacres, estas extorsiones, trabajos forzados, provocaron un verdadero éxodo que llevó a que haya millones de desplazados en Perú. Perdón, cientos de miles en esta época. Cientos de miles de desplazados huyendo de comunidades que terminaban desapareciendo, porque si no desaparecían por las matanzas de Sendero, desaparecían por las matanzas del ejército. Y si se quedaban sujetos a las extorsiones, a las confiscaciones, a todo lo que impusieran en esta época. Sendero Luminoso, con esta fuerza, estas demostraciones, emprendió la construcción de una contrahegemonía, de un contraestado, un proyecto de contraestado, construyendo lo que ellos llamaban una nueva democracia en los territorios que controlaban. Así, recaudaban tributos a los campesinos, recaudaban gente, mano de obra, realizaban levas, construían su aparato de inteligencia, su aparato de producción, su aparato de fabricación de armas,
de explosivos, de municiones. Con todo esto, iban construyendo una contrahegemonía, un proyecto de Estado. Empezaron a llamar a sus territorios la República de la Nueva Democracia de Perú. Pero además de estas acciones, empezaron las acciones cada vez más arriesgadas en Lima. Empezaron a atacar, por ejemplo, a directores de empresas, jefes de la policía, jefes de penales, como es el Frontón, líderes políticos, locales partidarios. Empezaron a realizar ataques con coches bomba y explosivos. O sea, pusieron un coche bomba delante del Palacio de Gobierno. O sea, como si, de nuevo, en Argentina fuera la Casa Rosada, en Estados Unidos la Casa Blanca, atacaron con un coche bomba. Hay que destacar esto, mientras el presidente Belaúnde Terry estaba reuniéndose con Raúl Alfonsín, el presidente argentino. En medio de todas estas cosas terribles, voy a permitir un momento de distensión. Solo un momento de distensión. O sea, en plena capital, un grupo guerrillero terrorista deja un coche bomba en el centro de la ciudad de Lima para atacar la casa de gobierno. Y yo me imagino que en medio de la reunión, perdón por este chiste, Alfonsín lo debe haber mirado a Belaúnde Terry diciéndole, hermano, no te envidio. Yo cuando pienso en nuestras situaciones, o sea, Alfonsín, que en esta época estaba con todo el legado de lo que fue la dictadura, la crisis económica, la pobreza, alzamientos cara pintada después, o sea, todavía no, pero a futuro, el juicio de la Junta, Alfonsín le ha dicho, che, la saqué barata comparativamente a lo que tenía que enfrentar el Perú en esta misma época. Bien, esta serie de ataques, esta serie de medidas encabezadas por lo que había sido Sendero Luminoso, llevan a que Fernando Belaúnde Terry tome una decisión en 1984, no me quiero equivocar, no me acuerdo si es agosto o julio de 1984, que es que anuncia el estado de emergencia y la movilización del ejército y la facultad ahora de las Fuerzas Armadas para encabezar la represión. Ahora las Fuerzas Armadas van a desplegar todas las acciones necesarias para acabar con la insurgencia guerrillera a gran escala. Y aquí hay que decirlo, las Fuerzas Armadas inician toda una serie de operaciones en las que van a actuar como un ejército de ocupación en otro país. Como si fuera una fuerza invasora que ha decidido que ahora va a tomar el control de Ayacucho, de las regiones del Braem, se militariza Lima, todo para emprender la represión de esto. Y no solo va a ser la represión de Sendero Luminoso. Líderes sociales, líderes sindicales, estudiantes, profesores, periodistas, todos van a caer bajo la represión de las Fuerzas Armadas, que no van a tener ninguna limitación. De nuevo, acá la principal víctima va a ser la población civil, que va a arrojar la mayor parte de la enorme mayoría de los muertos, y toda la población de estas localidades más pobres y originarias. A tal punto que el ejército, por ejemplo, en Putis, en Ayacucho, realiza una masacre en donde asesina a 100 personas. En 1984, el ejército en una sola masacre asesina a 100 personas. Piensen en esto. No estamos hablando de 20, 30, 100 personas. 100 pobladores campesinos pobres asesinados por la presunción
de que podían ser senderistas. Una comunidad destruida. Y esto es un episodio. De nuevo, acá estamos haciendo una selección. No porque queramos ser parciales, no, porque el grado de la violencia de este conflicto es tal que se acumulan las masacres, se acumulan y van a pasar los años y van a seguir acumulándose. Y comunidades enteras, regiones enteras quedan desgarradas. Campesinos de Apurímac entre dos fuegos, Sendero Luminoso e Infantes de Marina. Se llevan a nuestros hijos, esposos, madres y nunca más sabemos de ellos. Los campesinos de la zona surcentral bajo estado de emergencia están en medio y sin salida de la guerra que enfrenta por un lado al grupo maoísta Sendero Luminoso y por la otra a las fuerzas armadas que combaten a aquellos. Los pobladores del valle cercano y de las riberas del río Apurímac no están en favor de uno ni del otro. Tienen razones valederas y de peso para ello, pues sufren por igual los embates e injusticias de los dos bandos. Ese ejército que se instala, esas fuerzas armadas de Perú que se instalan como una fuerza de ocupación, desata una violencia terrible. Me olvidé el nombre de este tipo. ¿Cómo les llaman? Bueno, en la masacre de la comarca, a este tipo le decían Hurtado. Hurtado. ¿Saben cómo le decían a Hurtado? El carnicero de los Andes. Otra masacre. Decenas de personas. O sea, fue imputado por crimen de genocidio por la masacre de una comunidad entera. Y esto es el ejército. Es el ejército que en su lucha para acabar con el terrorismo, emprende un terrorismo que es por lo menos igual de terrible, si no más en algunas ocasiones. Esas masacres de población civil en los espacios rurales ahora vienen acompañadas de una militarización también del ámbito urbano. En las universidades, en los sindicatos, en distintos espacios, es verdad, había una presencia de senderistas, había presencia de lo que eran los frentes estudiantiles de sendero, pero en este contexto, acá se buscaba todo. Sospechosos, colaboradores, aquellos grupos que protestan. Todo eso empieza a ser reprimido a gran escala. La universidad es militarizada, la escuela es militarizada, todo lo que se puede. Ojo, al mismo tiempo de nuevo, también tenían presencia todos estos movimientos. Pero la represión que se desata rompe cualquier tipo de discriminación. Avanza contra todo lo que encuentra a su paso. Y las bajas se acumulan y se acumulan y se acumulan. En medio de todo este proceso, toma notoriedad otra fuerza guerrillera, que no corresponde a la misma génesis de Sendero Luminoso. Estamos hablando del movimiento revolucionario Tupac Amaru. El movimiento revolucionario Tupac Amaru, en esta época, es fundado por Víctor Polay Campos. Bueno, también va a tener como líder, ya nos vamos a adelantar, ¿no?, a Néstor Serpa Cartolini. El movimiento revolucionario Tupac Amaru, a diferencia de lo que ocurre en Sendero Luminoso, es un movimiento guevarista, marxista-leninista en un sentido más convencional, que plantea una lucha revolucionaria de corte latinoamericanista, con estas ideas propias del foquismo, que tiene vínculos y muchos de sus combatientes han sido entrenados en Cuba, que propone una revolución de características latinoamericanas, que propone apoyo de los movimientos revolucionarios del tercer mundo. Así. Este movimiento revolucionario Tupac Amaru comparte una visión, perdón, me permito esta bajada,
más razonable de lo que es una revolución, y propone utilizar la propaganda armada para iniciar una escalada militarista hasta llegar a la guerra convencional. Se proponen no masacrar población civil, utilizan uniformes para sus ataques, se pretenden ser reconocidos como un ejército regular en la medida en que avancen en sus prácticas armadas. Utilizan también los secuestros. Utilizan también los secuestros de lo que es los secuestros extorsivos para financiarse. Así progresivamente se van formando. La génesis no tiene que ver, en este caso, con el movimiento campesino, sino que la génesis de lo que va a ser a futuro, o lo que fue el movimiento revolucionario de Tupac Amaru, lo tenemos que encontrar más bien en el movimiento de izquierda revolucionaria. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque el MIR, en su momento, que fue la primera gran guerrilla de corte guevarista que funcionó en Perú, tuvo una influencia, y si bien fue desarticulada con una terrible represión en el primer gobierno de Belaúnde Terry, antes de ser derrocado por Juan Velasco Alvarado, el MIR dejó unas influencias de qué es lo que debería ser la bandera del antiimperialismo, de la lucha revolucionaria, la solidaridad latinoamericana, una versión latinoamericana de la guerra de guerrillas. Bueno, todas estas series de movimientos tuvieron una influencia a futuro en lo que iba a ser el MRTA. O sea, el MIR en su momento, con ese modelo de liderazgo, ese modelo de guerra de guerrillas y demás, que había tenido en su momento Luis de la Puente Uceda, tiene algunos sobrevivientes y muchos de ellos coinciden en lo que va a ser el MRTA. El MRTA, por lo tanto, entonces, pretende llegar a la guerra convencional, utilizar la guerra de guerrillas urbana, su centro de acción, de militancia y su práctica va a estar en Lima, no va a ser como la versión maoísta que pretendía una revolución del campo a la ciudad, sino que parte de que su caracterización es el centro del poder es en Lima, el enfrentamiento tiene que ser ahí. Y buscaban presentarse ante la prensa como un grupo político con un proyecto. Hay que hacer esta aclaración, que por si no la sabían, los combatientes y los militantes del movimiento revolucionario Tupac Amaru también van a ser atacados por Sendero Luminoso. Porque son los representantes de un régimen desviacionista, revisionista como el cubano, que no representa la auténtica revolución. Los dos principales líderes del movimiento revolucionario Tupac Amaru, como dijimos antes, van a ser los combatientes Víctor Polay Campos, que es el muchacho de la izquierda, y el señor, el que lo boletean después, Néstor Carpa. Néstor Serpa Castolini. Son los dos máximos dirigentes. De hecho, van a ser los dos máximas cabezas del MRTA sucesivamente. Porque, por un lado, a Víctor Polay lo van a detener 2 veces. Ya llegamos a eso. Y a Serpa Cartolini que lo va a suceder y va a ser el que esté a la cabeza y el último gran comandante de la MRTA, le va a pasar una que todavía no la vamos a mostrar, pero ya vamos a llegar. Pero este es posiblemente el que ubiquen más fotos, porque hay un episodio muy notorio por el que pasa la historia. La MRTA entonces, que es este episodio, me adelanté, que es este episodio, es justamente Serpa Cartolini va a ser el que dirija la toma de rehenes, Néstor Serpa Cartolini, de lo que es la embajada de Japón.
en 1997. 1997 es el que dirige la acción lejos más ambiciosa del MRTA. Todo esto es apuntado para este proyecto. Una revolución de base latinoamericana, antiimperialista, que forma parte de la Junta Coordinadora Revolucionaria. Para hacer una idea, los miembros del MRTA tomaron contacto con los ex dirigentes del ERP en Argentina, con los movimientos guerrilleros de Colombia, de Bolivia, de Chile, de Paraguay. Fueron parte de un proyecto común de revolución. Esa revolución implicaba la solidaridad latinoamericana. O sea, mientras, por otro lado, teníamos a Abimael Guzmán con su carácter mesiánico diciendo soy la cuarta espada del marxismo, del comunismo, soy el hombre que va a dirigir la revolución mundial. De este lado estaba un movimiento que planteaba emprender una revolución en solidaridad con las otras guerrillas latinoamericanas y en coordinación con ellas. El MRTA, entonces, va a ser un trabajo, sobre todo en la ciudad, mucha más propaganda, va a ser mucho menos enclosetado y hermético que Sendero Luminoso, y en ese proyecto va a lograr construir grandes apoyos, por ejemplo, entre grupos de estudiantes y de militantes en la ciudad. Por ejemplo, sus militantes van a emprender la toma de facultades, tomas que llegaron a realizarse armadas. O sea, yo veo esta imagen de las tomas. Esto se me tocó en la Facultad de Filosofía o en la Facultad de Humanidades. Es a otro nivel. Es una toma de gente que está armada. O sea, no jodías con esto. Eran complicados. Y también van a llevar adelante atentados con bombas, asesinatos, juicios populares, ataques a cuarteles, ataques a destacamentos de la policía. También en la última etapa va a haber un momento en el que Polay plantee, por ejemplo, emprender la guerrilla rural, que es la guerrilla que se emprende en el norte, que es la imagen que estábamos viendo recién. Toda esa práctica guerrillera apunta a llegar en algún momento a una guerra convencional. Incluso planteaban algo parecido a lo que planteaba el ERP en Argentina, que era, por ejemplo, el intercambio de prisioneros y ese tipo de cuestiones. Vamos a explicarlo en la embajada de Japón más adelante. Todavía bien, ¿eh? Todavía no. Bien. De la misma forma de Sendero Luminoso, la formación de los cuadros del MRTA eran de cuadros muy jóvenes. Muy jóvenes. La mayor parte de los guerrilleros eran jóvenes estudiantes, jóvenes que estaban en la adolescencia tardía, en sus 20. No tanto niños, no tan adolescentes. Adolescentes también, pero Sendero Luminoso, por ejemplo, trataba de tener niños soldados. Estaba a otro nivel, era mucho más un elemento de campesino pobre. Acá había un elemento más estudiantil. Y decían hasta la victoria siempre y hacían los dedos en B de victoria, lo que vamos a hacer este chiste, en cierta forma tal vez los hacía peronistas. No, es chiste. Acá Ricky Rulli me dice: hola Pablo querido, ¿cuánto falta para que te declares peronista? Te voy a responder con un guerrillero del MRTA. Bien. El punto es que ahora no solo teníamos a Sendero Luminoso, sino que a partir de 1982 toma progresivamente notoriedad y llega a gran escala en la segunda mitad de los años 80, lo que es el movimiento revolucionario de Tupac Amaru. El movimiento revolucionario de Tupac Amaru no va a tener el grado de impacto de Sendero,
no va a controlar áreas, no un control total, ¿no? Pero no va a tener prácticamente el control de áreas rurales, como va a tener en su momento Sendero Luminoso, pero es otra fuerza guerrillera que tiene mucha más presencia directamente en la ciudad proporcionalmente y que va a tener presencia constante en estas regiones. Así vamos a tener progresivamente un arrinconamiento cada vez mayor del Estado peruano por parte de estos movimientos guerrilleros. Y alguien acá me había preguntado cuándo vas a hablar de Alan García. Bueno, acá tenemos de Alan García. Alan García tiene el récord, debe mantener ese récord, ¿no? Calculo que sí. De ser el presidente más joven de la historia de Perú. Llegó a ser presidente con 37 años, 36 años, era muy joven, o sea, me llevaba 7 años, no quiero hablar de eso. Estoy por cumplirlo, este año cumplo 30, no quiero pensar más en eso. Alan García es el primer presidente democrático electo del APRA, del aprismo. La Alianza para la Revolución Americana logra poner un presidente que ya con ideas reformistas, con buenas intenciones, con un proyecto económico de redistribución de la riqueza después de lo que fue el último periodo más tecnocrático. Y de repente tiene un proceso de movilización guerrillera a gran escala, de atentados, de crisis económica, de hiperinflación. Alan García llegó con muchas ideas, pero y con mucho entusiasmo, un gran entusiasmo político detrás de un presidente joven, con voluntad de cambios, del aprismo, que estaba ahí para emprender los cambios que necesitaba Perú. Pero le va a tocar enfrentar un pico de movilización guerrillera, una situación económica desesperante, con... Después va a ser presidente nuevo, ojo con esto. Hay varios que se repiten, que no ha ocurrido tanto en Argentina, pero en Perú sí. Belaún de Terry también fue presidente en distintas ocasiones. Y de la misma forma, Alan García fue presidente acá, después va a ser presidente nuevo en los años 2000, más grande y más liberal. Pero bueno, eso queda para otro día. Alan García tiene que gobernar y de repente Sendero Luminoso realiza atentados incendiarios en Lima quemando edificios enteros. Así que asume a mediados del 85. En el 86 tiene que declarar el toque de queda. Las Fuerzas Armadas asumen control del orden interno por los últimos atentados terroristas. Este toque de queda va a ser una práctica constante. Se va a vivir bajo un constante estado de emergencia con el objetivo de tratar de limitar la acción que emprenden todos estos movimientos. Y está verdaderamente debilitado. El gobierno de Alan García es un gobierno que llega con este proyecto de emprender reformas y de repente, ¡pah! Atentado, fíjense, mismo día. Matan a 4 en un frustrado atentado contra un alto dirigente aprista. O sea, vienen los combatientes de Sendero Luminoso y dicen, ¿a quiénes podemos atacar? Vamos a atacar a los empresarios, vamos a atacar a los oligarcas, vamos a enfrentar a los partidos conservadores. No, ya sé, ataquemos a los miembros del primer partido izquierdista importante de Perú, que ahora por primera vez logró colocar un presidente. Sí, hagamos eso, porque ese es el enemigo de clase, definitivamente. Y matan a miembros del APRA. Esa es la selección de objetivos de Sendero Luminoso. Así. O sea, Sendero Luminoso va y ataca indiscriminadamente a partidos de izquierda, a dirigentes sociales, a dirigentes sindicales, a estudiantes, todo. En este contexto, el gobierno de Alan García va a progresivamente prorrogar
lo que son los estados de emergencia y seguir militarizando la represión. Se aumenta la presencia militar en la región del Braem, se moviliza las Fuerzas Armadas. Todo este periodo va a estar marcado por un episodio que es uno de los más terribles, sangrientos y violentos de este proceso. De nuevo, no sé si notaron, pero hablamos de masacres, masacres, masacres. Y les estoy diciendo que tenemos acá otro episodio que pasa a la historia por el nivel de brutalidad, que es la toma de los penales. Los militantes de Sendero Luminoso, presos en distintas cárceles del país, entre ellas la más importante, el Frontón, que es una suerte de Alcatraz peruano, inician un motín a gran escala y ocupan distintas cárceles del país. O sea, toman todo esto y lo que reclaman es que están en contra de que los desplacen. A esta altura, circunstancias tenían tal capacidad, que se organizaban dentro de las cárceles, fabricaban armas, se pasaban armas, explosivos, empezaban construcciones de albañil dentro de las cárceles y se hacían cuartos reforzados y ocupan las cárceles. Tenemos las cárceles ocupadas por militantes de Sendero Luminoso. Bueno, se ordena la movilización de la infantería de marina para desalojar el frontón. Y la infantería de marina entra a sangre y fuego en lo que fue una masacre a gran escala. Es verdad, los senderistas resistieron, pero incluso los presos comunes, cuando ya nadie resistía, fueron asesinados a gran escala. 300 personas murieron en la recuperación del control de las cárceles. O sea, masacraron a 300 personas. Ojo con esto, porque uno diría, bueno, pero era un motín. Porque también se masacró a presos comunes que no eran senderistas y que estaban ahí. Y hubo una investigación porque se cometieron torturas, mutilaciones. Hay una foto que acá no la quise poner, pero hay una serie de fotos que son terribles. Pero 300 personas. Esta es light comparada a otras cosas que hay de estas jornadas. 300 muertos en 2 días de recuperación. Así se recupera el control en 1986 y se controla todo. Pero esto lleva a una investigación y una indignación a nivel nacional porque, piénsenlo así, por más que resistan en un motín, ¿cómo es que matas a 300? Me explico, no estamos hablando de un enfrentamiento entre ejércitos. No hubo muertos, por ejemplo, entre los infantes de marina. O sea, entre los infantes de marina que recuperaron el control, no hubo muertos, pero mataron a 300. Y ahí está el punto. Es que no solo se masacró senderistas, sino que se masacró a otros grupos que también estaban ahí y la violencia fue mucho más discriminada. El estado de emergencia y de violencia llega a tal punto que constantemente las rondas campesinas, dirigentes sociales, sindicatos, exigían que se termine el estado de emergencia, no solo por la violencia estatal, sino también por la violencia, la violencia senderista y la violencia estatal. Campesinos de Huancavelica exigen levantamiento del estado de emergencia. Estas exigencias son como consecuencia de la continua violación de los derechos humanos. Constantemente, las masacres, la violencia que se está emprendiendo desde ambas direcciones, tiene como víctimas a la población civil. Sendero, en estos días, también como contestación, hacen explotar un micro
cargado de soldados del ejército peruano en plena ciudad de Lima. Y también atacan a la Guardia Presidencial. O sea, el grado de violencia y ensañamiento de de los distintos bandos enfrentados, no iba a decir los dos bandos, pero hay más bandos, es de una escala que te estremece. En estos años, en esta época, se produce, poco antes del fin del gobierno de Alan García, es capturado eh, Polay. Víctor Polay es capturado y se fuga. Se fuga con 47 guerrilleros construyendo un túnel en la cárcel. Es muy loco que hasta dejaron el cartel: el partido los quiere afuera y así será. Con un túnel lograron la fuga de 48 guerrilleros, incluyendo el máximo líder del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Así. Ahora liberado, o sea, la liberación del máximo líder del movimiento revolucionario Tupac Amaru por una fuga cinemática fue otro golpe a un gobierno de Alan García que ya estaba bastante desacreditado por la crisis económica, por la escalada guerrillera, la violencia social a gran escala. En este contexto, en medio de la debilidad del gobierno, se da un anuncio de Ismael Guzmán que es la del equilibrio estratégico. ¿Qué es lo que planteaba Ismael Guzmán? Hemos llegado al punto en que estamos en igualdad de condiciones con el Estado peruano. O sea, ha alcanzado tal grado nuestro nivel de lucha que estamos empatados a la capacidad del Estado peruano para combatir. O sea, nuestra victoria es próxima. Ese planteo de Ismael Guzmán es, primero, muy optimista. A esta altura de las circunstancias, Sendero ya no contaba con apoyo en las comunidades. Ningún tipo. Sino que había tenido, sobre todo, expresiones más marginales. Lo que lograba de apoyo lo lograba mediante el terrorismo. No lograba construir grandes apoyos. Sendero Luminoso, sin embargo, está convencido de que se aproxima a su triunfo. Y esta idea del equilibrio estratégico va a hacer que sobredimensione su capacidad para enfrentar al Estado y su capacidad para resistir lo que se viene a posteriori. También, antes de dejar el gobierno, Alan García, en este intento de tratar de encontrarle una vuelta a cómo combatir a la guerrilla, conforma el Grupo Especial de Inteligencia de la Policía de Perú. ¿Qué es lo que plantea? Bueno, hemos probado por la práctica de la violencia indiscriminada y las masacres y todavía no los hemos derrotado. ¿No? Es hora de probar algo distinto. Bueno, los servicios de inteligencia de la Policía del Perú se van a dedicar a buscar y dar caza a los máximos líderes de las organizaciones guerrilleras con el objetivo de desarticularlas cortándole la cabeza. ¿No? Hay que detener a estos máximos líderes, de esa manera acabar con su presencia. Esto se conforma a finales del gobierno de Alan García. Pero el punto central es quién sucede a Alan García. Bueno, hay que destacar que la última constitución que se había sancionado en Perú estableció por primera vez el sistema de balotaje. El sistema de balotaje implica que cuando dos presidentes no logran tener suficiente apoyo, van a otra segunda vuelta para enfrentarse entre sí. El balotaje en 1990 fue entre... Esto me parece increíble. O sea, para nosotros, los que nos criamos con otra... Estos tiempos es muy particular. Es entre Mario Vargas Llosa
y Alberto Fujimori. Va a ser Alberto Fujimori el que gana el balotaje, a pesar de que muchos planteaban que en el debate Mario Vargas Llosa le había ganado. Mario Vargas Llosa. Vamos a decir la verdad. Yo ideológicamente no comparto con Mario Vargas Llosa. Pero es casi que lo mejor que tienen ellos. Digamos. O sea, es un tipo sumamente formado, inteligente, intelectual, que escribe muy bien. No comparto con él, de nuevo. Pero mis respetos, señor de derecha. O sea, le doy su mano, señor de derecha. Mario Vargas Llosa pierde el balotaje contra Alberto Fujimori y este se convierte en presidente de Perú en 1990. Fujimori va a ser el presidente más fuerte de la segunda mitad. Sí, prácticamente el presidente más fuerte de la segunda mitad del siglo XX en Perú. Sí. Solo comparable a Juan Velasco Alvarado. Pero Velasco Alvarado fue derrocado y Fujimori completó. Sí, podemos decir que Fujimori fue el presidente más fuerte de la segunda mitad del siglo XX en Perú. Tranquilamente. Tranquilamente. Acá, el punto es el siguiente. Fujimori asume el gobierno y lo que se propone es tres aspectos. Uno, fortalecer el poder del Estado y del Ejecutivo Nacional, reestructurar la economía y militarizar la represión al grado suficiente para acabar con la insurgencia guerrillera y terrorista. Alberto Fujimori, acá están diciendo es Perón. Alberto Fujimori es Menem, pero dictador militar. Prácticamente. El gobierno de Fujimori asume con un gran apoyo de las Fuerzas Armadas que antes me preguntaban por qué Japón. En esta época en el Pacífico hay que pensar que la economía japonesa, el milagro japonés permitió que Japón adherese un enorme modelo de industrialización. Y después de la crisis del petróleo, muchos hablan en análisis económico, Tomás Piketty por ejemplo lo plantea, de la expansión del modelo toyotista. Fin del Fordismo, triunfo del toyotismo. En Perú, las inversiones japonesas tenían mucha importancia. No solo en Perú, también en Chile tuvieron cierta importancia, bastante. Así que Japón era un gran socio comercial de Perú. Es una gran potencia económica al día de hoy, pero en ese momento una potencia económica en absoluto ascenso. Y bueno, que justamente Alberto Fujimori sea presidente tiene mucho que ver con esto. Pero además por eso viene lo de la embajada, ya llegamos. La cuestión es que Fujimori asume el gobierno y va a emprender lo que fue conocido como el Fuji Shock. Un plan de ajuste neoliberal a gran escala, pero a gran escala, que supuso actualización de todas las tarifas de los servicios públicos, devaluación de la moneda, monetarismo. Fue la terapia, fue la cirugía. ¿Cómo he dicho Menem? Para mí es Menem. O sea, no es Perón, es Menem. Es Menem con poderes autoritarios extraordinarios. Más que Menem. Cirugía mayor sin anestesia. Se anunció lo que fue una verdadera terapia de shock económica que sacudió a toda la sociedad peruana, pero principalmente al sector de los trabajadores y los más pobres, ni hablar las comunidades. El proceso de reestructuración de la economía hacia un nivel de neoliberalismo del más crudo en América Latina golpeó enormemente a la sociedad, al mismo tiempo que se daba un enorme impulso al fortalecimiento de la autoridad presidencial y a la militarización. Además de esta terapia de shock económico que golpea a la sociedad
peruana, en 1992, abril, si no me equivoco, sí, abril de 1992, Alberto Fujimori emprende un autogolpe de Estado, clausurando el Congreso, eliminando a la oposición política parlamentaria de cualquier tipo y militarizando todos los aspectos de la sociedad peruana, pasando a ejercer el poder básicamente como un dictador civil. Un dictador civil que emprende una terapia de shock económica y que, además de militarizar y reprimir todo tipo de oposición, reforma la Constitución en medio de este proceso. Hoy en día, así, si queremos, como Chile tiene el andamiaje institucional que le dejó Pinochet, Perú tiene el andamiaje institucional que le dejó Fujimori. O sea, con toda esta fuerza es que Fujimori emprende ahora un proceso de represión a gran escala con el objetivo de derrotar a las organizaciones guerrilleras y terroristas. Ese proceso de represión a gran escala va a ser la experiencia de una dictadura, si queremos, una dictadura del Gran Cóndor prácticamente magnificada. La época de Fujimori va a ser la época más terrible en cuanto... Miren que las otras fueron terribles. Pero una época de arbitrariedades y represión a gran escala en todos los niveles durante 10 años, con el objetivo de exterminar a las organizaciones guerrilleras, pero con el daño colateral de desatar una represión contra toda la sociedad que incluyó justamente un ejercicio del estado de excepción constantemente por las Fuerzas Armadas. Y acá entra el paramilitarismo pleno con lo que es el Grupo Colina. El Grupo Colina fue un sector del ejército que se convirtió en una fuerza paramilitar dedicada a el exterminio de la oposición. Es decir, bueno, acá hay un punto, por ejemplo esto. SRL Slim Racing dice, profe, cuente algo de la esterilización forzada. Se esterilizaba forzadamente a las mujeres con el objetivo de controlar a la población. No, el nivel de megalomanía del fujimorismo fue terrible. Pero sobre todo me quiero detener en esto. O sea, se emprendió un proceso de represión que ahora construyó un aparato paramilitar que se dedicó a emprender terribles masacres, como la matanza de los barrios altos, en donde se masacró a 16 personas absolutamente inocentes, que no estaban vinculadas a la guerrilla, ni a las organizaciones terroristas, ni nada. O hay un denso acá que purgado. Alguien acá acaba de justificar la represión diciendo que no había otra cosa para hacer. Yo voy a justificar cerrarte. Por Dios. Imagínate justificar la matanza de inocente. ¿Qué te pasa? Bobo. Anda para allá, bobo. O sea, literalmente hay juicios en Perú por lo que se hizo en esta época y no emprendidos por gobiernos de izquierda. O sea, 6 comandos de inteligencia dicen, y estos estarán involucrados, no sé, no sabemos. Masacre de 16 personas. Literalmente, acá no está el testimonio del niño. Acá. Mi niño escondido se salvó, ni niño escondido se salvó de la matanza. 16 personas. Se asesinaron a un niño. Un niño escondido fue masacrado. Y acá un boludo te quiere decir qué es lo que había que hacer. Vago. Bien. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? La represión está absolutamente racializada. Y es absolutamente clasista. O sea, aquellos que puedan ser considerados simpatizantes de alguna manera de lo que son los movimientos sociales, los movimientos campesinos, son reprimidos. Si es un movimiento campesino,
debe ser senderista. Si es del movimiento estudiantil, debe ser del movimiento revolucionario de Tupac Amaru. Entonces, todo es reprimido. La militarización supone que hay montones de presos políticos, censura, periodistas asesinados, intelectuales asesinados, profesores, estudiantes. Esto, una masacre que incluye a un niño, porque sí, y desaparecidos, miles de desaparecidos durante 10 años. Este proceso represivo militarizado se emprende a gran escala y golpea a toda la sociedad peruana. Va a permitir destruir el aparato de Sendero Luminoso, pero destruye el tejido social de la sociedad peruana. Frente a esto, Sendero Luminoso arremete. Atentado con bomba. El mayor atentado con bombas que haya emprendido Sendero Luminoso en Lima. No me quiero equivocar. Si no me equivoco, es en agosto de 1992. Coche bomba, pleno centro de la ciudad de Lima. Y deja algo de 25 muertos y 100 heridos. Así. Todo esto es una respuesta igual a que el nuevo modus operandi de la represión ha condenado a Sendero Luminoso a una actuación mucho más marginal. ¿Qué pasó con tomar localidades? Sendero Luminoso, contra el nuevo régimen militarizado de Fujimori, hace atentados explosivos, porque ya no tiene el músculo militar para emprender otro tipo de acciones. O no de manera eficiente. Sin embargo, sus atentados explosivos son poderosos y violentos. Eso no va a permitir, eso no va a evitar, sin embargo, que se produzca el gran golpe a Sendero Luminoso. En 1992, en una casa en la ciudad de Lima, no me quiero equivocar, de nuevo, si no me equivoco es septiembre del 92, Abimael Guzmán, durante la Operación Victoria, es acorralado y capturado por el Grupo Especial de Inteligencia de la Policía. Abimael Guzmán venía dirigiendo constantemente la lucha armada desde Lima. O sea, si se emprendía la guerrilla desde el ámbito urbano, no importaba. Guzmán estaba en Lima dirigiendo las acciones guerrilleras. Constantemente. Así era como fue construyendo todo este aparato. Por eso digo que era como el ANCA de Pol Pot, ¿no? La organización. Una fuerza impersonal que envía las órdenes y se ejecutan. Guzmán es acorralado junto a la cúpula de Sendero Luminoso y es capturado con vida. Va a ser detenido, sigue siendo la cabeza de Sendero Luminoso, pero va a terminar negociando su rendición. Es decir, Abimael Guzmán se rinde ante las fuerzas de Fujimori y declina la lucha armada. Es decir, Sendero Luminoso ha perdido a su principal cabeza. En paralelo, el mismo año de la captura de Abimael Guzmán, es capturado Víctor Polay por segunda vez, la máxima cabeza del movimiento revolucionario Tupac Amaru. O sea, en el mismo año, las fuerzas de Fujimori capturaron a Abimael Guzmán, máximo líder de Sendero Luminoso, y a Víctor Polay, máximo líder del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Es decir, tiene una victoria sobre las fuerzas de lo que era la guerrilla que le permite descabezar ese aparato. Y ahora, lo que quede va a ser más difícil. Brevemente vamos a tener la figura de Osman Morote, que es el hijo de
Ay, ¿cómo era el morote? Bueno, hay un morote. Víctor no, no. Morote padre es el que lo opone a Bimal Guzmán en la universidad. Y Osman Morote va a ser uno de los cabecillas de Sendero Luminoso. Y después el poder va a pasar a el camarada Feliciano, que es el último gran líder de Sendero Luminoso, que en realidad es Oscar Durán. El camarada Feliciano, Oscar Durán, asume el rol de máximo dirigente de la organización ante la caída del presidente Gonzalo. Sin embargo, hay un clima no quiero decir derrotismo, pero de resistencia. Pintadas, mensaje de Sendero Luminoso. Superar el recodo desarrollado de la guerra popular. En defensa de la jefatura contra la dictadura genocida y vendepatria. Aplastar la revisionista y capitulación, la línea revisionista y capitulacionista sangre y fuego. O sea, los que no comparten la línea del partido, hay que aplastarlos. Nada de rendirse, hay que mantener la lucha hasta las últimas consecuencias. Y a esta altura, el camarada Feliciano se ordena mantener la lucha, seguir combatiendo a pesar de que la victoria ya no parece posible. Y eso no importa, en las cárceles se hace un culto. O sea, dijimos que Sendero Luminoso estaba organizado en las cárceles. Hay un documental, no sé si se los recomiendo, que lo hace la televisión española, donde van a las cárceles donde están la gente de Sendero Luminoso, donde se rinde culto al camarada Gonzalo. Esto, nada es imposible. Conquistar el poder en todo el país. Viva el marxismo, leninismo, maoísmo. Todas estas acciones y la represión a gran escala del régimen de Fujimori obliga a Sendero Luminoso a replantearse. Sus actuaciones van a ser más marginales y van a tener que buscar otras fuentes de financiamiento si quieren sobrevivir. Es así que toma mucha más importancia lo que es el carácter narcotraficante. Esto no lo desarrollé ampliamente, pero Sendero Luminoso, en las regiones amazónicas, cobraba impuestos a los narcos con el objetivo de financiarse. Así, en las regiones amazónicas y en las regiones más selváticas, van quedando los núcleos más reducidos de senderistas, mientras que la presencia en las ciudades son más limitadas. Y esto de tomar comunidades va quedando en el pasado y el Braem queda reducida su presencia al núcleo de Ayacucho. Así Sendero se sigue financiando con los aportes de los narcos. Ahora, este vínculo que se establece en las regiones amazónicas con los narcos también se hace a expensas de las masacres de poblaciones originarias. Uno de los episodios más terribles de todo este proceso es lo que se conoce como el Holocausto Ayanica. La etnia ayanica es una etnia amazónica, una cultura originaria que fue exterminada por Sendero Luminoso. Se cree que más de 4.000 ayanicas fueron exterminados por Sendero Luminoso en lo que fue una práctica genocida. Justamente porque se resistían a el proyecto senderista en sus tierras. Nótese que estamos hablando de una organización que se pretendía revolucionaria, vanguardista, partido de cuadros, que masacraba a pueblos originarios y buscaba financiarse con el narcotráfico. Mientras tanto, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, con el descabezamiento de Víctor Poila, tiene que mantenerse a flote. Y para mantenerse a flote, va a contar... dije Víctor Poila. De Víctor Polay. Va a mantener su liderazgo Néstor Serpa Cartolini. Néstor Serpa Cartolini va a ser el último gran líder
como tal, del movimiento revolucionario de Tupac Amaru, que propone mantener la lucha armada y en 1997 hace una jugada arriesgadísima. En medio de un evento social, toma la embajada de Japón. Un comando guerrillero toma la embajada de Japón con el objetivo de exigir la liberación de 300 miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru que estaban presos. Toman, o sea, preso al embajador de Japón, toman preso, secuestran al embajador de Japón, a los agregados militares, a algunos generales que estaban en la fiesta. Y ojo, pues son 14 guerrilleros para capturar a cientos de rehenes. Cientos. Esa captura y esa toma de rehenes va a durar 4 meses. O sea, durante 4 meses el movimiento revolucionario Tupac Amaru, con 14 guerrilleros, o sea, es una acción desesperada si lo piensan. Es básicamente como si hubieran pretendido reconstruir el movimiento, porque, o sea, si tomaste un edificio con cientos de personas con 14 guerrilleros, estás verdaderamente desesperado, porque necesitas una fuerza operativa mayor para una acción de esta escala. Por más que estés sumamente entrenado, es muy difícil de coordinar, de mantener. El punto es, lo que ocurre acá es que se pretende liberar a 300 miembros del MRTA y se negocia con las autoridades. 4 meses. De 4 meses tienen el control de la embajada. Hasta que en abril de 1997, la toma es a finales del 96, en abril de 1997 se va a emprender la operación Chavín de Huántar. Chavín de Huántar es una de las primeras culturas de lo que es la región de Andes. Son los últimos antepasados de los incas. Los mayores antepasados de los incas. Por así decir. No son antepasados. Bueno, me entendieron. Cultura importante, andina, etc. Era de bronce. Esto. 4 meses tomaba la embajada de Perú. 12 guerrilleros. Los asaltantes de la embajada de Japón en Perú, de Japón en Perú, amenazan con matar a cientos de rehenes. Hay ministros, altos mandos militares y al menos 40 diplomáticos. Néstor Serpa Cartolini. El asalto sería trágico para los señores retenidos, diciendo, si intentan entrar, iba a ser una tragedia. La cuestión es que en abril de 1997 se emprende la operación Chavín de Huántar, un ataque emprendido por los comandos del ejército peruano, una operación que está al nivel de un manual de fuerzas especiales de un ejército de élite. Fue una operación tremendamente planificada y prácticamente perfectamente ejecutada. Esta fuerza comando ingresó a la embajada, en donde había 12 guerrilleros con montones de rehenes, y lograron la toma de la embajada y la muerte de todos los guerrilleros con un solo rehén muerto. Que es prácticamente nada para este tipo de situaciones. O sea, vean lo que han sido las tomas de rehenes que, por ejemplo, ejecutaron los... Solo para ponerlo casi de manera contemporánea. No, fueron las tomas de rehenes emprendidas
por guerrilleros... no me sé la palabra que quiero usar. Ah, Federación Rusa. Guerrilleros chechenos. Por guerrilleros chechenos. Y el intento de recuperar el desastre que han sido. La operación Chavín de Guantar es una obra maestra de unas fuerzas especiales. Ah, chechenos, justo. De unas fuerzas especiales en lo que es situación de rehenes. Pero acá hay un detalle que hay que mencionar. Las fuerzas especiales toman la embajada y eliminan a todos los combatientes del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Incluidos, entre ellos, a su comandante. Es decir, Néstor Serpa Cartolini es eliminado en el proceso. Y tenemos esta foto muy representativa de Fujimori viendo el cadáver de Néstor Serpa Cartolini. Acá hay que hacer una mención. Los propios rehenes testificaron que muchos de los guerrilleros del movimiento revolucionario Tupac Amaru se habían rendido, se habían entregado y fueron masacrados después. Porque es Fujimori y es el ejército de Fujimori. Se habían rendido, se habían llevado, estaban ahí y masacraron a los que se habían rendido. Acá justo lo dice Boomerang. Habían guerrilleros que ya se habían rendido y eso también es un tema de debate en Perú. Exactamente, porque estaban rendidos ahí y los masacraron igual. Y lo vieron los testigos. O sea, los rehenes lo vieron, lo presenciaron. Dijeron nada. También en 1999 es capturado el camarada Feliciano, Oscar Durán, el último gran cabecilla de Sendero Luminoso, es capturado por las fuerzas de Fujimori. Podríamos decir que para el año 2000 ha finalizado una ejecución extrajudicial hecha con ensañamiento, es una masacre. O podemos decir ejecución extrajudicial. Lo que lo vuelve, de todas formas, es una ejecución clandestina. Si es más de uno, incluso un acto de guerra contra un prisionero, ejecutar prisioneros es problemático. Podemos decir que para el año 2000 se ha finalizado el conflicto armado interno en Perú. Eso lleva a la conformación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación inicia un proceso de investigación a gran escala. El informe es descomunal, incluye varios tomos, es de acceso libre. Lo recomiendo porque es una gran fuente. De nuevo, esto es medio controversial. Pero pensemos lo siguiente. Hoy en día, por ejemplo, se critica en Argentina el nunca más porque dicen, bueno, es la bandera de la teoría de los dos demonios. Sí, pero no deja de ser el producto de una enorme investigación. Por más que muchos cuestionen las cifras por cómo se sobredimensiona la violencia de Sendero Luminoso, pero en detrimento de la violencia del Estado, no porque sí, ingenuamente. La cuestión es la siguiente. El informe final lleva adelante una investigación a gran escala de cuáles fueron las causas del conflicto armado, cuáles fueron sus características, cuáles fueron las responsabilidades. No sabía que hay un resumen, me acabo de enterar. Acá Fabricio dice que hay un resumen. Después lo voy a buscar, porque debe ser interesante. La cuestión es que en el informe se reconstruye la violencia, los crímenes que se desarrollaron por todas las partes, ya sean Sendero Luminoso, el movimiento revolucionario Tupac Amaru,
la policía, los servicios de inteligencia, los paramilitares, el ejército, la marina, las fuerzas armadas peruanas en general, las rondas campesinas. Se explica, bueno, a los ojos de la comisión, la causa del conflicto armado interno es el inicio de lo que es la lucha armada de Sendero Luminoso en 1980. Se considera que llega a su fin con el descabezamiento de las organizaciones armadas y se calcula que el conflicto armado interno dejó una cifra de más de 70.000 muertos. 70.000 muertos. Es un número muy importante. 70.000 muertos, que acá está el debate. En el informe original, lo que se planteaba era que el principal responsable de casi la mitad de los muertos había sido Sendero Luminoso. Hoy en día se plantea y se sostiene, y está bastante acreditado, que en realidad el Estado tuvo tantas muertes como Sendero Luminoso, si no tuvo más. Se establecen los mecanismos. Las masacres protagonizadas por el Estado y por Sendero Luminoso fueron terriblemente brutales. Tuvieron como principales víctimas a miembros de las comunidades originarias. Pero hay una salvedad. La mitad de los muertos de Sendero Luminoso fueron con armas de fuego. Y el resto se utilizaban armas blancas. Piedras, machetes, martillos. Y la mayoría de los ejecutados de las Fuerzas Armadas, según la comisión, son con armas de fuego. Se las torturas, la mecánica de la desaparición de personas. Se responsabiliza al Estado de la desaparición de 20.000 personas, un número espantoso de desaparecidos. Pero un punto muy interesante es que se establece la responsabilidad de las autoridades estatales y presidenciales por los crímenes de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas, que lo convirtieron en crimen de genocidio en algunas circunstancias. Así como el Holocausto a Yanica. Por tanto, además de imputar la responsabilidad de las fuerzas guerrilleras por sus acciones terroristas, también se estableció, por ejemplo, la pena de cárcel para Alberto Fujimori por los crímenes, los terribles crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante su gobierno. Así que Alberto Fujimori hoy en día está preso. Sendero Luminoso se ha reconformado en expresiones marginales que hoy en día enfrentan al Estado en la forma de una insurgencia narcoterrorista, cobrando permisos. En algunos lados utilizan todavía toda su parafernalia revolucionaria comunista, indigenista, pero están muy lejos de tener un proyecto de reforma social o transformación. Por más que haya sido un proyecto extremista, radicalizado y mesiánico, era un proyecto real y sincero, espantoso, pero era real. Hoy en día es más una cuestión folclórica, sigue recurriendo a métodos brutales, a la utilización de jóvenes y niños soldados, trabajo forzado, cobro de tributos y demás. Hay montones de fosas comunes en Perú, hay miles de desaparecidos que se siguen buscando, hay familiares víctimas de la masacre de Sendero Luminoso y las fuerzas estatales que siguen reclamando justicia. El movimiento revolucionario... el grupo del GEIN, los miembros del GEIN que capturaron a Abimael Guzmán, hoy en día son básicamente honrados por prácticamente la totalidad de los partidos políticos, incluido Castillo, brindó un homenaje a ellos en su corta presidencia. El movimiento revolucionario Tupac Amaru ha tenido expresiones disidentes que han aparecido nuevamente, también bajo la forma de insurgencias narcoterroristas, pero de formas muy marginales. Lo que hay que mencionar es que el orden neoliberal que se consolidó con Fujimori nunca se fue en Perú y permaneció. Esto ha agravado una situación de desigualdad estructural que es histórica del Perú, que es propia de su sociedad y que ha sido uno de los elementos constitutivos de los orígenes del conflicto armado interno.
esos elementos nunca desaparecieron. Si bien hoy en día los movimientos guerrilleros herederos de las prácticas terroristas anteriores son insurgencias narcoterroristas menores, muchas de las demandas de cambios, de reformas estructurales siguen pendientes en Perú. Sigue siendo una sociedad marcadamente racializada, con una represión militarizada, un autoritarismo por parte de las fuerzas de seguridad y militares. Y las víctimas, las principales víctimas, siguen correspondiendo a los pueblos originarios. Por eso, en gran parte, el legado del andamiaje institucional del fujimorismo, del orden neoliberal impuesto por este, y del carácter militarizado de sus fuerzas de seguridad y de la represión, son marcas que sobreviven en la sociedad peruana. Por eso, además de todo lo terrible del impacto del conflicto armado interno, su legado, y más aún, las causas profundas de ese conflicto, siguen sobreviviendo en la sociedad peruana. Una sociedad que esperemos en algún momento logre conformar un proceso de reforma que permita paliar las terribles desigualdades e injusticias que la caracterizan. Bien. Eso ha sido todo por hoy. 3 horas. ¿Cuánto fue? 3 horas. 3 horas de conflicto armado interno en Perú. Muchas gracias a todos los que están todavía a esta hora viendo este video. Casi 200 personas. Muchas gracias. Vamos por partes. Viene la parte dura de todo esto. Si les gusta este canal, si quieren que se sostenga, les tengo que pedir que, por favor, consideren hacer aportes al mismo. Pueden hacerlos a través de las distintas suscripciones que están en el canal. Si se encuentran en cualquier parte del mundo, pueden hacerlo mediante aportes. Pueden utilizar los links de Mercado Pago que van a encontrar en la descripción de este video y en el primer comentario, que va a estar destacado. Pueden utilizar los links de PayPal. Si les gusta, no olviden de dejar su like. Necesito su like en este video. Pueden compartirlo en historias, pueden enviarlo para adoctrinar a otra gente. Si les gusta ser adoctrinados, si les gusta el trabajo que hago, no duden en compartirlo, en bancarlo y demás. Yo, básicamente, me estoy abocando a vivir de esto. Así que todo lo que puedan hacer siempre va a sumar, siempre va a ser un apoyo y siempre va a ser una ayuda para mí. Además, todavía se pueden mejorar muchas cosas. Todavía podemos mejorar la imagen. Es necesario. Me he quedado sin voz prácticamente. Así que nada. Muchas gracias por haber visto hasta acá. No olviden hacer aportes. Y no se olviden. El 25 nos vemos en Caras y Caretas. Venezuela 330, Cava. Si ya tienen su reserva. Si no tienen su reserva, estén atentos, porque en estos días se va a anunciar otra fecha para el 4 de marzo. Y ahí tienen que hacer su reserva. No olviden hacer su reserva. Es muy importante. Y si no, el 11 de marzo, aquellos que sean de zona oeste, nos vemos, y ya les adelanto, en el Centro Cultural La Panadería. 11 de marzo a la noche. Falta, pero para que lo tengan en cuenta. Así que, este sábado no, el sábado que viene, Caras y Caretas. El otro sábado, Caras y Caretas. El 11 de marzo, Morón. También, mañana, anuncio curso nuevo. Todos se pueden anotar. Todos los interesados. Me pueden ir mandando un mail. Así que nada. Muchas gracias por ver este video hasta acá. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Espero que les haya aportado una visión compleja, problemática de este proceso. Así que nada. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. ¿Les digo qué va a haber la semana que viene o mejor que tengan suspenso? No les voy a decir. Suspenso. Pero la semana que viene yo lo tengo anotado. No, tengo miedo de equivocarme, no lo voy a decir. Listo. Nos vemos la semana que viene. Semana que viene de nuevo, video en vivo.
desarrollado de un tema también complejo, violento y terrible. Así que nada, muchas gracias, no olviden darle like, no olviden compartir, no olviden suscribirse y hasta la próxima, amiguitos.